Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. ¿Sí? Vamos a ello. Ok. Moja Gereu. Gereu se pronuncia. Ya lo he hecho mal desde el minuto cero, ¿eh? Ya lo he hecho mal. Gereu. Moja Gereu. Sí. Bienvenido al Sentido de la Birra, tío. Muchas gracias, ya con muchas ganas de estar aquí, por fin. Sí, llevamos hablando un rato, tío. Casi un año. Claro, entonces no te puedo preguntar qué hace un negro como tú en un sitio como este. Ya, es que esta pregunta ya está muy quemada. Ahora está quemadísima. Si la hubiéramos hecho en su día. En su día, antes de que saliera el libro, pero bueno. Gracias por venir, tío. Tenía muchas ganas de tener esta charla, Qué bien. Contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido la acogida del libro? Porque ahora ya estamos hablando después de que haya salido. Entonces me gustaría quizás empezar por esto. ¿Cómo has visto la acogida del libro? Pues lo cierto es que estoy súper contento. El libro está ya por la tercera edición. Creo que ha tenido un buen impacto en cuanto a una cosa que me interesa mucho, ¿no? Y que desde el primer momento quería era que las conversaciones de antirracismo salieran de los márgenes, salieran como de los grupos de las 4 personas concienciadas y todo eso. Y creo que este libro contribuye a ello, ¿no? Y que de repente gente que conecta con el libro, ya sea porque es la historia de un chaval de Huesca que se va a estudiar periodismo a Madrid, ya sea conectando por la historia migratoria, ya sea conectado por la historia de racismo, pues mucha gente que igual no leería un libro sobre racismo, pues lo lee, ¿no? Y a mí eso es lo que más me ha llamado la atención y más me ha gustado de todo este recorrido, de repente ver que hemos salido un poco de la burbuja. Claro, tío, porque además el título me imagino que está súper pensado en cuanto a, primero, llamar la atención y que quieras saber más de por qué este libro se llama así. Sí, a ver, a mí es verdad que tenía la idea de poner un título provocador, ¿no? Creo que además muchos de los libros relacionados con esto pues tienen títulos muy de, no sé, como de tesis doctoral, ¿no? Como muy de el racismo en España, ¿no? O el no sé qué, o cosas así, aproximación a no sé qué. Aproximación, sí. Claro. Entonces es como, era como, mira, análisis no puedo, comparado. Claro, ¿no? Digo, no, tenemos que salir un poco de aquí, ¿no? Si realmente quiero que el libro sea otra cosa. Y este título me llama la atención. Yo me di cuenta mucho más tarde que me dijeron, cuando salió el título, que me dijeron, lo has puesto por la canción esta de Loquillo, creo que es. Que hace una chica como claro, tú. La has puesto por eso. Y yo, mira, la verdad es que no. La verdad es que yo no crecí escuchando Loquillo, crecí escuchando otras cosas y por lo tanto no. Pero mira, bueno, está bien, ¿no? Que haya gente a la que le resuene por una canción de su época. Totalmente. Además, dentro de... Bueno, claro, muchas de las cosas de las que vamos a hablar o que te voy a preguntar, sobre todo sobre ti, ya vienen un poco explicadas en el libro, porque tiene una parte autobiográfica. Es que más allá, y lo que me ha gustado mucho quizás de la lectura es que más allá de irte del análisis autobiográfico de lo que te pasa, te vas a extrapolaciones más allá de tu propia experiencia y lo haces de una forma como buen periodista pues contrastada y dándote todo el rato a pie de página todas las referencias de cada cosa que estoy diciendo para que no veas que me lo invento, porque creo que también hay bastante un miedo, y no para nada infundado, a que no se te tome en serio cuando hablas de racismo. Sí, y de hecho es algo que sigue pasando, ¿no? Es cierto que yo cuento mi historia personal, pero simplemente como punto de partida, ¿no? De que yo estoy hablando del racismo desde el punto de partida de mis experiencias. Eso no significa que mis experiencias sean como el baremo del racismo en España, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente una experiencia más de esto. Ahora, yo lo que quería era que no... Estamos muy acostumbrados a consumir historias de personas racializadas desde el victimismo y como un de usar y tirar, ¿no? La leo o lo veo las imágenes, me conmuevo durante ese tiempo y luego a otra cosa, ¿no? Sin embargo, en este caso no, yo quería que tuviera pues esa otra capa, ¿no? De decir, vale, esto ha pasado, habrá gente a la que da la pena, habrá gente que sentirá empatía, lo que sea,
pero luego detrás contar, ¿no?, que hay un racismo sistémico y que además se están haciendo cosas para construir una sociedad antirracista, ¿no? Entonces quería hacer todo ese recorrido en cada uno de los capítulos. ¿Cómo te presentarías para quien nos esté viendo y no te conozca, ni haya oído hablar de ti nunca, ni sepa nada de qué hace este señor aquí? Pues así un resumen como muy simple, pues diría que soy un chaval negro que nació en Huesca, que ha vivido el racismo, ¿no?, como parte cotidiana de su vida y que, bueno, después de venir a Madrid, pues decidió hacer algo, ¿no?, en la lucha contra el racismo, meterse en SOS Racismo Madrid y a partir de ahí también utilizar el periodismo, que es la profesión, mi profesión, para también, ¿no?, visibilizar todas esas historias, ¿no? Yo creo que eso sería como la parte más básica. Otra forma pues sería pues una persona a la que le gusta mucho salir a bailar, una persona que le gusta hacer bastante el humor e incluso utilizar el humor, ¿no?, para hacer esta parte de activismo. Y no sé, y alguien a quien le gusta cocinar también bastante, ¿no? Es algo que me relaja, sobre todo me pongo a cocinar con música de fondo ahí en la cocina y es un momento en el que me siento que desconecto y que estoy en lo mío. ¿Tú qué haces? Porque en esta parte hay una analogía que usas mucho, que es lo del mafe y la tortilla de patatas, ¿no?, en el libro. Entonces, tú cuando cocinas, ¿para dónde tiras? ¿Qué es lo que te llama? Pues un poco depende, ¿no? Para el día a día es cierto que suelo tirar de cosas que puedo hacer en media hora, ¿no? Pues desde un plato de pasta, un plato de legumbres o lo que sea. Ya, pero vamos a lo guay. Pero es verdad que cuando hay invitados en casa, ¿no?, cuando vienen mis colegas o lo que sea, pues ahí ya suelo hacerles un muffin, habitualmente vegetariano, porque es verdad que muchas de mis personas a mi alrededor son de muffin vegetariano, algo que sé que mi madre no aprobaría, ¿no?, porque mi madre es muy del muffin con carne, con pollo, claro. Pero bueno, en mis círculos a mí me va bien, ¿no? La tortilla me gusta hacerla, sobre todo me gusta hacerla rellena, con queso, con cebolla caramelizada, cosas así, cosillas ahí experimentando, o con batata, ¿no?, que es uno de mis últimos descubrimientos. Claro, además es que esto, y no va sin intención la pregunta, es algo que a lo que quizás alguien que nos esté escuchando pueda esperar una respuesta como que tenga que ser relevante porque tú tienes familia africana, etc. Pero si me lo preguntaran a mí, yo a lo mejor cocino un huevo de italiano. Pues claro. Y no soy de allí para nada, ni tengo ningún tipo de raíces. Pero la gente no tiene la predisposición, ¿no?, de esperar que tú les digas comidas de otros lugares, ¿no? Es verdad que eso es una cosa como muy curiosa. Pasa además desde que somos pequeños, ¿no?, que estás en el colegio, ¿no?, y como que siempre hay esa jornada multicultural, ¿no?, o lo que sea, y te dicen, trae platos de tu país, ¿no? Y es como, claro, y para ti igual es como, mira, es que en mi casa lo que comemos es, no sé, el arroz a la cubana o no sé, o otros platos así. Y igual el plato que te estás imaginando, ¿no?, de plato exótico de otro país con especias que aquí no se usan, pues igual no es lo que yo tengo en mi casa, ¿no? Pero ahí se presume, se asume, ¿no?, que esa va a ser la respuesta, ¿no? Le damos la vuelta. Ahí tenemos mucho de eso. Y has dicho el humor, y hay una cosa que te quería preguntar, porque a la hora de documentarme para hablar contigo, vi que hay un monólogo que existe, pero que no tengo forma de verlo en ningún lugar, que es ¿qué pasaría si fuera un negro de película? ¿Cómo sería mi vida si fuera un negro de película? Sí. ¿Dónde está esto? Ha quedado ahí en las catacumbas y es más, te voy a decir que ya ha quedado sepultado para siempre. Sí, sí, eso lo hice por los de Hacemos 98, que es una organización de Sevilla, me propuso para un festival hacer un monólogo. Concretamente se llama un código fuente audiovisual, que es utilizar imágenes audiovisuales, fotos, vídeos, etcétera, y en un relato. Y yo decidí utilizar, ¿no?, las imágenes, ¿no?, estereotipadas que hay, con las que he crecido o que he visto, etcétera, en publicidad, en series y así, para construir un monólogo. Y es verdad que lo hice en aquel festival, luego en varios sitios me llamaron para hacerlo, pero nunca quedó colgado, ¿no?, para YouTube ni nada de eso. Y ahora durante la pandemia, claro, pues dejé de hacerlo. Y ahora como que le venía dando vueltas, ¿no?, los últimos meses de ¿qué hago? ¿Retomo el monólogo o le doy carpetazo? Y he decidido darle carpetazo, pero porque quiero hacer otro monólogo. No porque me quiera jubilar de ello, sino porque quiero hacer otro. Y aquí hemos tenido un montón de humoristas en el programa. Entonces, ¿cuál es tu acercamiento a la comedia y por qué lo ves como una herramienta para explicar estas cosas? Bueno, yo lo primero he de decir, ¿no?, para que los amigos humoristas que puedan estar viendo esta entrevista, que no, yo no soy humorista ni es lo que pretendo ser, vale. Pero sí que es verdad que
quiero utilizar el humor como una herramienta más dentro de este activismo, ¿no? Y para ello tengo este pequeño nicho, pero no es que quiera yo ser comediante ni nada por el estilo. No, podría ser, tampoco pasa nada. Bueno, yo por si acaso a Sari Vivan no te quiero quitar el puesto, simplemente la cuestión es que quiero Viene utilizar por ahí ahora en plan de... Claro, digo, por si acaso. Entonces, pero sí que es verdad que para mí, siendo que es algo que utilizo en mi cotidianidad, con mis amigos, etcétera, pues también lo quiero utilizar hacia afuera, porque además ya he visto que es muy efectivo, ¿no? Totalmente. Creo que es verdad que muchas veces caemos, ¿no? Como en hacer risa de nosotros mismos. Por eso, ¿no? En este siguiente monólogo, y era una de las cosas que me incomodaban del anterior, en este nuevo monólogo lo que quiero hacer es reírme más del racista, ¿no? Del racismo, ¿no? Hacer humor desde ahí, ironía, crítica desde allí, ¿no? Esa es la vuelta que le quiero dar. Y yo creo que siempre es muy útil, ¿no? Y además creo que mucha gente, ¿no? Que igual no se acercaría a una charla de antirracismo, así per se, pero que de repente ve un monólogo y dice, bueno, voy aquí a reírme, pero al final estás metiendo el mismo contenido antirracista que meterías en una charla como seria, ¿no? Solo que, pues, que seguramente entre mejor. Totalmente. El humor tiene esta capacidad, ¿no? Que es la de entrar un poco por la puerta de atrás, sin que sea tan evidente lo que te estoy contando, porque como viene adornado con chistes y tiene un ritmo, tú simplemente vas asimilando estas cosas. Exacto. Y una cosa más es que... O sea, yo siento que necesitas ser más creativo en tu discurso, ¿no? Como que, digamos que las proclamas, ¿no? Antirracistas, ¿no? Si las cuentas en una charla o así, pues es como sota, caballo y rey, ¿no? Pues esto es lo que hay y tú lo cuentas con una cierta crucialidad. Pero sin embargo, si lo quieres contar desde el humor, te requiere una creatividad y un poco salir de las formas de pensar, ¿no? Es como, ¿cómo cuento esto desde otro ángulo que encima tenga humor, ¿no? Y haga que la gente se pueda reír, ¿no? Y yo sentía durante el proceso del anterior monólogo que me fomentó mucho la creatividad, ¿no? A la hora de pensar de cómo llegar, ¿no? Y a mí eso me parece como muy fascinante. Entonces, ¿qué piensas desde la otra parte del humor, lo que sean los chistes racistas? ¿Se pueden llegar a usar si hay una ironía que sirva de crítica o bajo ningún concepto? ¿O cuál crees tú que es el punto? Ya estamos aquí en este... Estamos en humor. Ya estamos en humor. Sí, a ver, este es un tema que siempre es controvertido, ¿no? Y con el que yo realmente no... O sea, no tengo como una opinión cerradísima. O sea, sé evidentemente que si un chiste es racista, ¿no? En todo lo que tiene que ver en ese universo, ¿no? del racismo, los chistes racistas actúan igual, ¿no? Para mantener en el imaginario unas ideas, ¿no? Pues hemos crecido todos, ¿no? Con los chistes sobre gitanos, ¿no? Como algo lo más normalizado, que sí, pues se harán con intención la que sea, pero al final el resultado, ¿cuál es? Estigmatización y una y otra vez que si los gitanos roban, que si no sé qué, ¿no? Es un racismo de manual. Yo en este debate, a mí la arista que me gusta es que yo veo a muchos humoristas que constantemente están reivindicando su derecho a hacer chistes racistas y no les veo todavía su derecho a reivindicar el hacer chistes antirracistas. Es un universo totalmente por explorar que está allí y que no les da la gana entrar en ello. Y es como, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que ese posicionamiento ya dice mucho, ¿no? El hecho de que tú, ante la posibilidad de hacer chistes racistas y chistes antirracistas, decidas emperrarte en hacer chistes racistas. Es como, bueno, pues ya me marcas tu posición, ¿no? Tienes ahí todo un campo muy amplio que además cada vez más gente está demandando. Ya estamos viendo los casos de Asari Vivan, de Lamin Dior, gente así que está teniendo éxito con ello y tú sigues decidiéndote con lo otro. Pues bueno, a mí ese posicionamiento me parece que es político, es claro y ya te sitúa, ¿no? en un lado. Claro, además uno podría pensar que es porque los chistes antirracistas no son tan provocadores, pero luego tú ves las reacciones que se tienen cuando alguien señala algo como racista y cómo eso levanta ampollas de una manera espectacular y dices, joder, provocadores son también. Sí, encima es eso, ¿no? Es como, mira, yo creo que tiene que ser hasta aburrido, ¿no? Esa idea de provocar siempre a los mismos. Es como, ¿qué? Hacer chistes sobre negros, sobre gitanos, hacer chistes sobre mujeres, sobre personas gay, lesbianas. Es que es aburridísimo, es como ya se lleva haciendo muchísimo. Lo novedoso es lo otro, ¿no? Hacer chistes sobre machistas, sobre racistas, etcétera, ¿no? Pero es un campo que nadie quiere explorar, ¿no? Y que además, porque en el fondo eso lo que hace es confrontar al poder, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Ya sea poder de personas individuales o poder de partidos, de organizaciones, de empresas, ¿no? Y eso ya parece que cuesta más.
Totalmente. Dentro de esto, además, quería hablar de algo que remarcas en el libro y que me llamó mucha atención por lo cierto que es que a veces genera más controversia o más ruido cuando se habla de que un comentario es racista que el hacer el comentario en sí. Claro, yo aquí, este capítulo, ¿no? Digamos, lo escribí pensando sobre todo en los equidistantes, ¿no? En los míticos de ni machismo, ni feminismo, o ni racismo, ni antirracismo, ¿no? Que raudos y veloces aparecen siempre corriendo, ¿no? Cuando hay en Estados Unidos alguien propone que se prohíba tal libro que tiene un comentario racista en la página 279, enseguida salen con sus columnas, con sus opiniones en todos lados, como diciendo, mira, el antirracismo, lo mal que lo hace, se preocupa de cosas que no son materiales, bla, 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 bla. Y es como... Luego, sin embargo, cuando miras, ¿no? En sus cuentas de Twitter, Instagram y así, y nunca vas a ver comentarios antirracistas, nunca les vas a ver denunciando los centros de internamiento de extranjeros, nunca les vas a ver denunciando la situación de los menores migrantes, nunca les vas a ver denunciando otras cosas, porque ellos dan por hecho que son antirracistas, ¿no? Es como su sola presencia ya es como yo soy antirracista y es como demuéstralo, ¿no? Y esto es un gran cambio, ¿no? Porque al final lo que ves es que lo que más les molesta es el antirracismo, ¿no? Es como hace algo mal el antirracismo, que se hacen muchas cosas mal, esto es así, pero también otras cosas bien. Y enseguida salen. Ahora, las cosas de racismo ya es como menos, ¿no? Porque consideran que se tiene que dar por hecho o simplemente no lo quieren denunciar, ¿no? Y para mí ese es el cambio, ¿no? El darse cuenta, ¿no? A nuestro alrededor de quién se posiciona más criticando el antirracismo que criticando las bases de ese racismo. ¿Tú crees que, por ejemplo, cualquier persona que haya nacido racializada como una persona blanca, en su antirracismo, si lo tiene, hay siempre una contingencia contra sí mismo y pensamientos que no le pertenecen pero que existen en su cabeza? Hay una idea que dice mucho Daniela Ortiz, ¿no? la activista y artista, que habla de traicionar la blanquitud, ¿no? Que es como... Todos entendemos, ¿no? Que crecemos en una sociedad racista en la cual incluso las personas racializadas formamos parte de ello y difundimos, somos vectores de ese racismo. Sin embargo, ¿no? Ahí dentro de las personas blancas está esa posibilidad de traicionar esa blanquitud, ¿no? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, lo que vemos es que la gente se posiciona del lado de la blanquitud, ¿no? Cuando hay un comentario racista hacia otra persona, tú como persona blanca a veces es muy cómodo, ¿no? Como quedarte callado y dar por hecho, ¿no? Y que mantener una distancia y a ti nadie te va a reclamar nada. Sin embargo, ¿no? A las personas racializadas sobre las que se dirige esos comentarios o lo que sea, estamos obligadas a actuar, ¿no? A pronunciarnos, a actuar de algún modo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Inculcar que tenemos que traicionar esa blanquitud y que traicionar la blanquitud pues supone un coste, ¿no? O sea, en el momento en el que tú, cuando en tu grupo de amigos, donde históricamente se han dicho insultos racistas o se ha comentado mal sobre los gitanos, por ejemplo, tú te has mantenido callado, en el momento en el que tú digas, oye, bueno, ya está bien, ¿no? De estos comentarios, va a suponer traicionar a la blanquitud y probablemente vaya a tener un coste, ¿no? Tus amigos no lo van a comprender o lo que sea, ¿no? Pero realmente si queremos hacer esa transformación, desde luego las personas blancas tienen que traicionar esa blanquitud, tanto propia como externa, ¿no? Y ese es como un gran reto, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de una forma en la que construyamos, ¿no? En la que no entremos en una espiral de autodestrucción, de wow, qué mal, lo hago todo, no sé qué, ¿no? Que a mí eso tampoco me gusta, ¿no? La gente blanca que viene y que me dice, wow, es que somos culpables, te pido perdón por no sé qué. Es como no, o sea, es como, eres una persona blanca, sí, en un sistema de supremacismo blanco, sí, vale, pero a partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Pero hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a transformar, ¿no? Las herramientas de racismo que tenemos en la actualidad? Totalmente, además yo lo que veo a veces dentro de militancias, ¿no? Al respecto, y te hablo de gente blanca, antirracista, es que muchas veces tomar una militancia en algo y tomar conciencia en algo a veces se usa como arma para con otra cosa. Y entonces es en plan de yo no soy ya tan... O soy tan antirracista en cuanto a las ideas que tengo y cómo me conformo, pero también en cuanto a la oposición de lo contrario, la mínima que vea. Y entonces, cero capacidad de darle el margen de error de la ignorancia o de la falta de conocimiento a alguien. Y yo qué sé, yo he visto a gente
en manifestaciones o algo así de, pues eso, de contra el racismo, o manifestaciones de izquierdas en general por el pueblo, en el que alguien dice, oye, voy aquí un momento al Paqui y pillo una cerveza, que es una expresión de mierda, es una expresión racista, pero es una persona que no está siendo consciente de esto y hay varias respuestas posibles a eso. Oye, tío, no digas eso, es una palabra. Pero no, directamente muchas veces ¡racista! ¿No? Como que enseguida se convierte en un arma arrojadiza. Sí. Y yo entiendo, ¿no? Muchas veces la gente está hasta el gorro, ¿no? Vas a cualquier sitio, estás con la guardia baja, ¿no? Y esto ya no hablando en círculos de militancia, sino yo qué sé, en círculos de amistad, incluso en relaciones de pareja, ¿no? En las que estás y estás, no sé, con la guardia baja, ¿no? Esperando o no esperando, ¿no? Que vayas a recibir racismo y de repente, ¡pum!, comentario racista y te jode, ¿no? Como, yo qué sé, te pasa, ¿no? Que vas a un restaurante, ¿no? Y yo qué sé, y te tratan mal o te miran mal o lo que sea. Y ya es como, mierda, pero si yo solo venía a cenar, ¿no? Estaba tranquilo, contento, venía a cenar y de repente, por culpa de esto, ¡pum!, ya me ha jodido la noche. Entonces entiendo, ¿no? Que mucha gente ya esté hasta arriba, ¿no? Yo creo que una de las victorias, ¿no? Del antirracismo, feminismo, todos estos movimientos de justicia social, es que te ponen un camino, ¿no? Un camino a esa transformación, no solo individual, ¿no? Que eso es una primera parte, sino colectiva, ¿no? Y yo creo que desde el antirracismo tenemos que entender. A mí me pasaba una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo en los primeros años, pues mi antirracismo pues, era mucho más moral, ¿no? Yo hablaba incluso de microracismo, ¿no? Es un término que ya he desechado. Entonces había momentos en los que había pues tal vez entrevistas o algún proyectillo que me ofrecían y que veía que era como muy... y que pensaba, pero si esto es algo que ya ha pasado, ¿no? Es algo que ya es simple, ¿no? Porque yo consideraba que ya lo conocía, ¿no? Y por lo tanto, ¿para qué iba a seguir divulgando sobre esto? Pero luego veía, ¿no? Sobre todo hay una entrevista en un programa de Telemadrid que se llama Eso no se pregunta, sobre personas negras, que tiene como casi 2 millones de visualizaciones en YouTube y es probablemente el vídeo por el que más me han escrito en redes sociales, ¿no? Y es un vídeo que yo considero que es como súper sencillo, ¿no? Es hablando sobre algunos prejuicios y estereotipos sobre personas negras. Sin embargo, eso me hizo darme cuenta de que, bueno, hay distintos caminos de la gente, ¿no? Y que yo en mi antirracismo estoy en este punto, pero hay otra gente que está empezando, ¿no? Hay gente que acaba de ver por primera vez un vídeo de Desiree Vela. Hay gente que acaba de escuchar por primera vez el podcast de No hay negros en el Tíbet o lo que sea, bla, bla. Y entonces, claro, necesitan hacer un camino, ¿no? Entonces, como entender de decir, vale, ¿cómo podemos hacer, por un lado, que haya material, el conocimiento antirracista suficiente para que quien esté empezando pueda sumarse, pero que eso en ningún caso sirva para ralentizar los avances que necesitamos, ¿no? Que muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Que a veces quieres avanzar y es como constantemente vuelta atrás, es como, bueno, ¿qué quieres empezar? Estupendo, yo ya he hecho este libro, he hecho este no sé qué, y tú ya sigue tu camino y yo voy a seguir empujando, ¿no? Los límites del debate antirracista que hay en este país. Total. Bueno, el antirracismo, no te voy a preguntar de dónde viene, porque habiendo leído un libro y viendo también, o sea, solamente con nacer en Huesca y tener el pasaporte de migrante ya me parece como bastante inicio, ¿no? Al respecto. Pero quiero saber dónde viene la parte del periodismo y cuándo te empiezas a interesar por él. Ya, esto es terrible, ¿no? Porque yo entré en periodismo por periodismo deportivo. O sea, porque yo en mi infancia quería ser futbolista. A los 15 creo ya supe que no iba a ser futbolista, evidentemente. Y entonces ahí dije, bueno, pues periodismo deportivo es algo que me gusta. Siempre veía los partidos de fútbol, escuchaba la radio y así. Entonces yo me metí por eso. Y de hecho mis 2 primeros años de la carrera probablemente era lo que estaba interesado. Ahora, ¿qué pasó? Que por el camino me fui dando cuenta, ¿no? De otros tipos de periodismo que también me llenaban, ¿no? Y a raíz de esas experiencias personales fue cuando le di, ¿no? Ese cambio hacia lo social y concretamente hacia el tema de la migración y el racismo, que bien es cierto que es un tema que aún a día de hoy dentro del periodismo sigue siendo muy nicho, ¿no? Muy pocas personas, desde aristas probablemente muchas veces muy centradas en la migración o en temas internacionales, pero muy poco dentro de lo local, ¿no? Y el ver, ¿no? En la primera cosa, digamos, antirracista que hice, que fue la presentación de un informe de paradas por perfil racial de la policía, aquello salió a la portada del 20 minutos, aquellos 2 días me hicieron un montón de entrevistas en la SER y tal, y me di cuenta, ¿no? De luego la cantidad de gente que me escribía la primera vez que veo una persona negra que denuncia esto, no sé qué,
fue como, o sea, que resulta que aquí se puede contar esto, abrir una realidad y mucha gente empatiza, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues adelante con ello. ¿Has encontrado más puertas abiertas o cerradas en la profesión? Esta es una buena pregunta, ¿no? Por un lado sí que siento que he recibido un buen apoyo en el sentido de que tanto medios como personas, ¿no? Individuos periodistas, ¿no? Como muy interesados en colocar estos temas en la agenda, pues me han dado ese espacio, ¿no? Y yo estoy como súper agradecido. También es cierto que hay algunos medios, especialmente tras el asesinato de George Floyd, ¿no? Cuando aquello pasó, ¿no? Que fue aquel boom antirracista en todo el mundo. Bueno, yo tenía el móvil y el email petado, ¿no? O sea, de gente proponiéndome colaboraciones o como lo que sea, ¿no? Como queremos hablar de antirracismo, estamos súper concienciados, que nada, danos una charla, te damos un espacio, bla, 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 bla. O sea, fue una cosa súper boom, ¿no? Y luego, por otro lado, está, claro, a veces esto es como lo típico que nunca puedes certificar, ¿no? Nunca puedes como certificar con palabras, ¿no? Pero una cosa que veo que me pasa mucho es entrevistas que se caen, ¿no? O reportajes así que se caen, ¿no? Que los propone el redactor y que luego misteriosamente es como, bueno, al final no. Por ejemplo, o se buscan otros perfiles, ¿no? Que yo siento que probablemente no sean los adecuados, ¿no? Algo que pasa mucho es, yo soy una persona no solo que he vivido el racismo en primera persona, sino que lo analizo, lo estudio, ¿no? Es como he escrito sobre ello, ¿no? O sea, digamos que soy como una persona experta, ¿no? En cierto modo. Y sin embargo, ¿no? Muchas veces me he encontrado que me llaman, ¿no? Para participar en un programa. Al final me dicen, bueno, no, al final va a ser que no. Y de repente va otro perfil de una persona que sufre racismo pero que no la analiza, ¿no? Y por lo tanto, el discurso, ¿no? que va a dar es completamente diferente, ¿no? Yo evidentemente si me vas a llamar a un programa, pues te voy a hablar de racismo estructural, te voy a hablar de las cuestiones institucionales, te voy a hablar de las fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo como muy político, ¿no? Uh-huh. De la otra manera, probablemente nos vamos a quedar en la parte de anécdotas, ¿no? La parte de sí, pues un día fui aquí, me pasó esto, que si bien es una parte, no completa en análisis, ¿no? Y yo creo que eso sí que me lo he encontrado muchísimo, ¿no? Pero nunca sabes, ¿no? Como la ciencia cierta, porque nunca te dicen una respuesta clara, ¿no? Pero en el fondo lo sabes. Claro, porque si te quedas solamente en esa parte, parece algo anecdótico. Claro, yo creo que eso al final lo que viene a hacer es a que parezca que son casos aislados, ¿no? A que parezca que son casos inconexos, ¿no? Que, bueno, a este le pasó aquí, a este le pasó allá, pero en realidad si juntas todos esos supuestos casos aislados te da un sistema, ¿no? Que es la realidad, ¿no? No puede ser que a tal persona en Valencia, a tal persona en Huesca, en Barcelona, en Almería, en Bilbao, nos esté pasando a todos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ya no son casos aislados, ¿no? Es un sistema. Y creo que cuando tú en el debate, en el análisis, lo analizas, ¿no? Como un sistema, ¿no? Uniendo todos los puntos, pues ya es diferente, ¿no? Porque confronta a todo el sistema, ¿no? En este caso español, ¿no? Pero que lo podemos extrapolar a muchos lugares, ¿no? Cuando pones en el centro el papel de la policía, cuando pones en el centro el papel de las instituciones de migración que no permiten que la gente pueda pedir cita para renovar su NIE, ¿no? Como un montón de situaciones que tienen que ver con la raíz del Estado, ¿no? Y ahí ya es como mucho más complicado meter ese discurso y dar ese salto. A mí siempre pienso, ¿no? En cómo convertir las conversaciones antirracistas en mainstream. Y al final me doy cuenta, ¿no? Cómo cuesta, ¿no? A medida que vas acercándote más, ¿no? A los núcleos de poder mediático, económico, político, social, es como más difícil meter cabeza, ¿no? Al principio, pues bueno, medios alternativos, sociales, así, pues bueno, es como más fácil. Pero ya cuando empiezas a llegar, ¿no? Al hueso, es allí ya, ¿no? Que es donde siento que puedo estar ahora, cuando ya ves que cuesta. Pero porque para que exista un cambio real en esas instituciones tiene que haber una parte de reconocer que están siendo racistas. Claro, y eso no va a pasar. Porque no pasa a nivel individual tampoco. No pasa, eso, exactamente. Si no pasa a nivel individual, ¿no? Que hay gente que le dices, oye, mira, esto de que te pintes la cara de negro para hacer de Baltasar en las cabalgatas de tu pueblo, pues es racista. Oye, hay gente que es como, pero es que mira, los niños, siempre se ha hecho así, los niños les hace ilusión, tal, etcétera, etcétera. No, si no hay ni siquiera ese reconocimiento,
¿Cómo va a llegar la institución? Pues estaba hablando, ¿no?, de la cabalgata de Alcoy, ¿no? La cabalgata de Alcoy que cada año cientos de personas se pintan de negro con betún, ¿no? Si no las personas individuales, ¿no?, de Alcoy no lo ven, imagínate, ¿no?, la institución, ¿no?, que va a considerar que es un ataque intolerable a la integridad de la gente de Alcoy, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto extrapolado, ¿no?, a otros puntos, pues es lo mismo, ¿no? Y es súper jodido. Pero ahí está una cosa que dice Helios Garcés, que es un filósofo gitano aquí en España, que él habla, ¿no?, de cambiar el sentido común, ¿no? El sentido común a día de hoy en España es un sentido común racista, ¿no? Como lo que entendemos, ¿no? Lo que tú aprendes desde un primer momento es el racismo, ¿no? Y tenemos que intentar cambiar ese sentido común, ¿no? Y que ese blackface no se vea como parte del sentido común, ¿no? Y eso y como con otras cosas. Sí, además lo he visto en expresiones que muchas de ellas las das a... Bueno, vas a sacar el libro ya, estoy mencionándolo aquí. Bueno, ya, venga, ya estás tardando ya, venga. Coño, aquí, tío. Vale, ¿qué hace? Por si alguien había pensado que te había preguntado de verdad qué hace un negro como tú en un sitio como este. Tiene una razón de ser. Espérate, voy a ponerlo como así, que así se aguanta. Oh, yeah. Vale, entonces en el libro, como decía, das pie pues, a un montón de expresiones que a lo mejor no lo habíamos pensado por mucho que son muy evidentes, como lo de merienda de negros, ¿no? O, bueno, como yo te acabo de decir, la palabra paqui o voy al paqui o al badulaque la usamos todos. Ya, todo el día, todos los días, casi siempre que vas a ir y ni siquiera tenemos conciencia, no se hace con una intención de denigrante, pero hecho está. La palabra sí, el origen es así. Además esto es muy catalán, ¿no? Lo del paqui, porque por ejemplo en Madrid se dice ir al chino, ¿no? Y es como muy curioso, ¿no? Cómo a determinadas, en este caso establecimientos, ¿no?, se llama por la nacionalidad de la persona que lo regenta, ¿no? Que es algo inédito, ¿no? Que es como no pasa absolutamente en otros establecimientos, salvo en los regentados por personas racializadas, ¿no? Es como muy curioso, ¿no? ¿Quién nos lleva, ¿no?, a asociar, ¿no?, el nombre de un lugar a la nacionalidad supuesta, además, porque muchas veces ni son chinos ni son pakistaníes, pero ya lo damos. Sí, que no son indios o son coreanos, claro. Eso lo damos por hecho, ¿no? Y sí, ¿no? A veces el lenguaje suele ser como de las primeras cosas, ¿no?, que identificamos, ¿no?, dentro del racismo y de las primeras cosas en las que uno se puede como revisar a sí mismo, ¿no? Y siempre, ¿no?, cuando empiezas, ¿no?, a ver, a hundir las raíces en la historia, es cuando empiezas a ver, ¿no?, cómo todo te va llevando a los puntos comunes, ¿no? Te acaba llevando, ¿no?, al colonialismo, te acaba llevando a la conquista de América, te acaba llevando a esos lugares, ¿no?, donde está ese inicio, ¿no?, del sistema racista que tenemos hoy, ¿no? Como esas palabras, justo hace un par de días compartía Afroféminas un post que hablaba de la palabra mulata, ¿no? Sí, ¿no? Que era de mula. Exacto, que viene de mula y que es un término peyorativo y que es colonial, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, otro caso de una expresión muy cotidiana que se sigue usando a día de hoy y que, sin embargo, si empiezas a hundir en las raíces, empiezas a ver, ¿no?, que lo que está detrás es otra vez, ¿no?, los monstruos, ¿no?, del origen del racismo, como son el colonialismo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? Cómo históricamente se ha construido la visión de las personas racializadas en el mundo. Total, yo no sé tú por qué o a qué le achacas que en cualquier tipo de activismo que vaya buscando que unos derechos sociales se respeten, muchas veces obviamente el lenguaje tiene una parte muy importante porque es como nos comunicamos y es como se establecen ciertas cosas, pero quizás es lo que a nivel personal más cuesta. El hecho de decir, ¿por qué tengo que hablar en inclusivo cuando hay hombres y mujeres? ¿Por qué tengo que no usar esta palabra? ¿Por qué no puedo decir paqui si yo sé que no soy racista? ¿Por qué tengo que cambiar mi lenguaje si yo ya sé lo que yo pienso? Claro, hay una cosa, ¿no?, que en el libro desarrollo, ¿no?, que es el tema de la ignorancia, ¿no? Es algo clásico, ¿no?, que cuando hablas de racismo enseguida lo primero que dice, bueno, es ignorancia, ¿no?, como una forma de disculpa, pero también como una forma de decir, bueno, pues esto es algo que está allí y ya está, ¿no? A causa de la ignorancia, tal. El caso es, ¿no?, que tú empiezas a analizar y lo que nos damos cuenta es que realmente lo que crecemos es con un conocimiento racista, ¿no? O sea, en el lenguaje y en muchos aspectos, ¿no? Y eso, que además muchas veces se centra solo en la educación, no solo en la educación, es en el entorno de los padres, pero también es en el entorno de amistades, en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿no? Ese sentido común, ¿no?, que nos acaba dando ese conocimiento racista, ¿no?, y que hace que todas esas expresiones las aprendamos, las normalicemos, yo el primero, y las acabemos trasladando en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que aparece ese conocimiento antirracista, nos está haciendo temblar
algo con lo que hemos crecido de forma absolutamente normalizada, ¿no? Y por eso cuesta tanto, ¿no? Porque es como, pero si yo toda la vida lo he dicho así, ¿por qué ahora no puedo decirlo? Es como, bueno, es que claro, es que el conocimiento antirracista, por desgracia, sigue estando muy en los márgenes, ¿no? Y ahora parece que está empezando a permear en toda la sociedad, ¿no? Y cada vez más gente se va dando cuenta, pero es súper jodido, ¿no? De dar la vuelta y hacer, ¿no? De esa transformación de lo que por sistema aprendemos en el conocimiento racista, transformarlo por ese conocimiento antirracista, ¿no? Que da otro horizonte. Es chungo, es chungo. Por ejemplo, yo tengo gente muy cercana que seguramente en este caso te dirían, tío, pero ¿cómo voy a ser yo racista si yo me flipaba el Príncipe de Bel-Air? Escucho rap desde toda la puta vida, Tupac que es Dios, tío, y además me encanta Will Smith, tío, y no sé. Y me encantan las negras y todo, el básquet, todo, sí. y me gusta ir de vacaciones a Cuba Sí. y tal. ¿Cómo voy a ser yo racista? Bueno, esto es como muy curioso. Hace poco entrevistaba a una activista que es trabajadora sexual, que se llama, su nombre artístico es Linda Porn, ¿no? Y que hablaba, ¿no? De cómo en los servicios sociales, ¿no? Y en la de Gaia, ¿no? Que básicamente está continuamente retirando la custodia, ¿no? de menores migrantes, como muchas de las personas que formaban parte de esta institución pues son personas que se consideran progresistas, personas que encajan dentro de esto, ¿no? Que se van de vacaciones o de voluntariado a Latinoamérica, que le encanta la gente negra y se van a comer los domingos al restaurante senegalés, bla, 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 bla. Y todo eso, ¿no? Que encajarían dentro de esa lógica del amigo negro, ¿no? Pero que, sin embargo, luego en su día a día lo que se dedican es a quitar la custodia, ¿no? De familias inmigrantes, ¿no? Pues esto se extrapola a todo, ¿no? Como, por un lado, somos capaces, ¿no? De coger lo que consideramos positivo, ¿no? De una comunidad, incluso hay muchas veces que ponerlo muy por arriba, por ejemplo, ¿no? La gente que te viene es que todos los negros son maravillosos, tal. Como, bueno, a ver, sí, hay negros que somos muy majos, Sí. pero hay otros que son gilipollas, ¿no? O es que todos los negros son súper bondadosos, pero sí, hay algunos que sí, pero hay otros que no. ¿No? Se coge, ¿no? La parte positiva de un estereotipo, ¿no? Como para colocarse como en una posición, ¿no? Cuando lo más justo y lo más sensato es, uno, valorar, ¿no? En su justa medida, pero dos, a la hora de hacer esas valoraciones, quitarnos, ¿no? Como ese racismo, no partir, ¿no? De esa base prejuiciosa y hacerlo de una forma como más objetiva, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo, ¿no? Nos cuesta muchísimo y mucha gente lo sigue utilizando como excusa, ¿no? Para disculpar el racismo, ¿no? Y eso es algo a lo que hay que darle la vuelta, ¿no? Urgentemente. Sí, porque yo creo que es difícil verlo desde ahí. O es difícil hacer una autoimagen que sea fidedigna a la realidad cuando lo que todos queremos es vernos bien. Joder, Sí. que el problema está ahí. Yo no voy a decirte que no exista el racismo, pero yo no soy yo. Sí, aparte yo creo que hay otra cosa que tiene que ver con la idea de racismo que tenemos, ¿no? Históricamente el racismo se ha asociado a Hitler, al apartheid en Sudáfrica y a la esclavitud en Estados Unidos. Hay que llegar a ese Eso, límite. entonces, la idea de racismo, cuando a alguien por la calle le preguntas racismo, o sea, lo primero que se le va a venir a la cabeza es eso, porque nuestro imaginario, ¿no? De racismo se ha construido en torno a eso. Y esto son lo que más hemos aprendido en colegio, instituto, en la educación, en los medios de comunicación, en todo eso es lo que más ha ocupado, ¿no? Las ideas de racismo. Lo vemos, ¿no? Con lo de George Floyd, ¿no? Eso fue lo único. ¿Por qué? Porque activó un conocimiento que ya tiene. La sociedad española ya sabe que en Estados Unidos hay racismo, que en Estados Unidos la policía maltrata a las personas negras. Ya hay ese conocimiento, ¿no? Que se ha venido difundiendo en series, en películas, en noticias, en todo, ¿no? Por esa influencia yanqui. Pues eso, ¿no? Se traslada, ¿no? A nuestra cotidianidad y hace que nuestra idea de racismo siempre sea la más violenta, ¿no? En el momento en el que empezamos a ver que el racismo es algo que puede estar en las pasarelas de moda, cuando las modelos racializadas van a una Fashion Week y no tienen, y las maquilladoras no tienen maquillaje para pieles negras, ¿no? Pasa cuando estás en el colegio y te dicen, bueno, pues esto píntalo con color carne, y se refieren al color carne al color blanco. Pasa en el lenguaje, pasa en las relaciones de amor, ¿no? Cuando tratas de ligar con alguien, ¿no? Y te acercas y me gustan las negras, ¿no? Y es como todas esas cosas, ¿no? Que no son la esclavitud en Estados Unidos, pero también forman parte de ese racismo, ¿no? Dentro de esa gran mole, ¿no? Que es el racismo estructural.
Bueno, pues allí, ¿no? Hacer esas conexiones, ¿no? De lo más cotidiano a lo más estructural es como el gran reto, ¿no? Y coger y decir, vale, sí, esto no es la esclavitud de Estados Unidos, pero forma parte, ¿no? De ese sistema racista. Bueno, joder, y aquí hemos tenido esclavitud también. Bueno, claro, esa es otra, ¿no? Que luego empezamos a revisar. Cuidado. Y más en Cataluña, ¿no? Aquí tenemos unos grandes, ¿no? Antonio López, ¿no? Que se retiró en una calle, una plaza, ¿no? Creo que era hace unos años, después de la presión de muchos grupos activistas. Pero sí, ¿no? Aquí el tráfico con Cuba y todo eso, el tráfico de personas esclavizadas ha sido como muy habitual. Y de hecho salió un libro. No me acuerdo ahora, creo que el autor se llama Martín Alarilla, en el que, bueno, hablaba incluso de las conexiones, ¿no? De personas, ¿no? De la clase social de élite catalana, ¿no? Que tienen antepasados, ¿no? Que fueron traficantes de personas esclavizadas, ¿no? Entre ellos Artur Mas, expresidente de la Generalitat. Eran los nombres que aparecían, ¿no? Eso siempre se ha negado, ¿no? Esa historia colonial de España. No se habla de Guinea Ecuatorial apenas. Hay gente que no conoce, ¿no? Y ni siquiera que Guinea Ecuatorial fue una colonia española del Sáhara Occidental. ¿Que no lo reconocen? Que no lo sabe. Ah, vale. Bueno, claro. Sí, o sea, que no lo sabe, ¿no? Que es como, sí, pues no es algo que esté como muy, muy presente, ¿no? Hay todo un debate allí detrás que hay que abrir y que yo creo que aquí en España se va a abrir, ¿no? Que muchas veces esto se ha visto como algo muy lejano, pero todo el tema de callejeros, monumentos, etcétera, que existen aquí en España y que tienen que ver, ¿no? Con personas que fueron esclavistas, que se lucraron, ¿no? Del colonialismo, creo que tarde o temprano aquí en el debate español va a aparecer, seguro. Yo lo que veo muy claro además en el movimiento antirracista es que es quizás por lo que más cuesta y se encalla, que es que requiere reescribir la historia. Claro, al final, ¿no? La típica frase, ¿no? De que la historia siempre se ha contado desde la perspectiva de los vencidos, eso ha sido lo más habitual y las personas negras sabemos mucho de eso, ¿no? Un post, ¿no? que compartía la librería United Minds, ¿no? Que decía, si la historia de África se contara en 1000 páginas, la esclavitud empezaría en la 999, ¿no? Sin embargo, en nuestra cotidianidad, si nos preguntan sobre la historia de África, ¿no? Según salimos del instituto, de la universidad, ¿qué se va a poder decir? Se va a hablar de la esclavitud, ¿no? Se va a hablar desde el momento en que los europeos llegan al continente africano, ¿no? Pero no sabemos qué pasaba antes, quién gobernaba, cómo era la organización económica, eran sociedades machistas, ¿no? No lo sé, no lo sabemos, ¿no? Y a día de hoy incluso cuesta, ¿no? Como que te tienes que esforzar, ¿no? Por llegar a esa información. Wow, es como un proceso muy grande, ¿no? De transformación. Es que a mí esto es algo que siempre me ha fascinado en España especialmente, que es que primero cuando te he leído a ti o a Lucía o he hablado con ella también de decir es que España no es un país blanco. Yo creo que es evidente, ¿no? Pero que haya peña que no lo vea así me parece también muy loco. Pero no solamente eso, sino que el hecho de a la hora de apelar a cualquier nacionalismo, sea el español, sea el catalán, sea el que sea, es como que tú rebobinas atrás en la historia hasta un momento que dices, bueno, y paramos aquí. Y no miremos más para atrás, ¿no? Yeah. O sea, como, esto siempre fue Cataluña, de los catalanes. Esto siempre fue España, de los españoles. No, pero sigue tirando para atrás a ver qué encuentras. No, da igual. Sí, no, bueno, y aparte es como... Quiero decir, cuando hablamos de estas cosas del pasado, no lo decimos porque la gente se vaya a Cristóbal Colón porque sí, o porque la gente se vaya a la conferencia de Berlín en la que se hizo el reparto de África porque sí, sino porque eso, primero, explica muchas de las cosas que están ocurriendo ahora. Por ejemplo, no podemos hablar de aquí en Cataluña, ¿no? Que se habla mucho de pues Open Arms, todos los rescates en el Mediterráneo y todo eso. No podemos hablar de Open Arms y de los rescates en el Mediterráneo sin hablar del reparto de África, del colonialismo, del neocolonialismo, de sus consecuencias y qué es lo que obliga a toda esta gente a migrar de esta manera, ¿no? Y cómo son las políticas de la UE y de la Unión Europea y todo esto, ¿no? O sea, quiero decir, si queremos analizar lo que está pasando hoy, tenemos que remontarnos a esto. Y muchas de las cuestiones, ¿no? Como por ejemplo con callejeros, estatuas y todo eso, lo que nos está diciendo es que por mucho que muchos digan, bueno, pero eso son cosas del pasado, no son cosas del pasado porque nos las encontramos en la calle, en la que vivimos el día a día, porque son políticas que nos están afectando en nuestro día a día, porque son políticas que están haciendo que la gente arriesgue sus vidas de una determinada manera que no debería, ¿no? Entonces es como, no son cosas del pasado,
mientras sigan teniendo influencia vital en el presente. Claro, es que si no trabajamos o funcionamos un poco como el departamento de historia de 1984, que es en plan de voy a escribir el pasado según lo que a mí me conviene que sea el presente en el que vivimos. No es lo que conviene, sino que primero, efectivamente, durante mucho tiempo la historia se ha contado desde el punto de vista de a quienes le convenía, en este caso, ¿no? Lo que sería el poder blanco, masculino, etcétera. Y ahora lo que estamos haciendo es completar ese relato histórico, ¿no? Que históricamente ha dejado fuera a las mujeres, a las personas racializadas y todo eso, ¿no? Y claro, a la hora de completar ese relato histórico, aparecen responsables, ¿no? Aparece gente que no ha sido responsabilizada de cosas que hicieron y que, sin embargo, pues ahora, completando esa historia, pues queda claro, ¿no? De las personas que invisibilizaron a las mujeres, los logros de las mujeres a lo largo de la historia, las personas que evitaron, ¿no? Que las personas africanas pudieran progresar. Todo eso, esos responsables están apareciendo ahora, ¿no? Cuando estamos completando esos relatos de la historia, ¿no? Y por lo tanto eso va a obligar, ¿no? A reencajar cómo hemos ubicado a determinados personajes y determinados hechos históricos a lo largo de la historia, ¿no? Pues igual a Cristóbal Colón no lo tendríamos que estar encumbrando como está ahora, tal vez no tendríamos que estar poniendo una plaza a una persona que ha sido esclavista, tal vez muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí ya es como, wow, esto es jodido. ¿Por qué es tan lento este proceso? ¿Es pereza? ¿Es que la comodidad es más fuerte que los derechos humanos? ¿Qué cojones pasa? Sí, sin lugar a dudas, la comodidad es súper fuerte, ¿no? Hay un vídeo que siempre me gusta citar, ¿no? De James Baldwin, ¿no? El pensador estadounidense, que habla, ¿no? Que interpela, ¿no? A las personas blancas y dice ¿cuánto tiempo necesitáis para vuestro progreso, ¿no? Que es como para vuestro progreso a la hora de desmantelar este sistema racista, ¿no? Porque las personas negras las personas racializadas ya hemos hecho el diagnóstico, ¿no? De la sociedad desde hace siglos, ¿no? Y se lleva luchando contra ello desde hace siglos. Sin embargo, hay una lentitud muy arraigada en el hecho de que no se quieren cambiar las cosas, ¿no? Y que por desgracia no se van a cambiar porque las personas que viven en esa comodidad, en ese poder, vayan a decir, bueno, venga, sí, tenéis razón, pum, ya está, ¿no? Sino que vamos a tener que ir haciendo acciones, ¿no? Que vayan llevando a hacer esa transformación del sentido común racista y haciendo, ¿no? que las empresas que, por ejemplo, se están lucrando de las políticas migratorias, ¿no? Constantemente, pues tenga que decir, bueno, es que no podemos hacer esto porque si no la sociedad se nos echa encima, ¿no? Cosa que a día de hoy pues no ocurre. Total, porque dentro de esto, además, que sé que estás documentadísimo, pero quiero que hablemos de la burocracia de ser negro. Mira, justo ahora mi pareja tiene que hacer un trámite para autorización de regreso porque tiene que hacer un viaje a su país. Uh-huh. Y estábamos ahora tratando de pedir cita en extranjería para un trámite que en realidad es como coja el señor policía, haga una firma y ya está, y así pueda volver. No hay citas, ¿no? Esto es una situación que lleva ocurriendo desde hace ya varios años, ¿no? Una persona española, ¿no? Si quiere ir a renovar el DNI, entra en la página web, en el momento reserva una cita, va cuando más le conviene, paga la tasa, le hacen la renovación en el momento, pum, y se va a su casa. Para las personas migrantes, no. Tú tienes un NIE y te tienes que tirar meses incluso para obtener una cita, ¿no? Vas a tener que entrar durante muchos días seguidos, cada 10 minutos, metiendo tu código para poder obtener una cita. Ves que muchas veces no lo vas a obtener a tiempo porque lo necesitas para igual firmar un contrato de trabajo, etcétera. Por lo tanto, tienes siempre como una espada de Damocles allí detrás, ¿no? Como contra ti. Esta burocracia, evidentemente, está diseñada para que la gente no consiga sobrevivir. O sea, simple y llanamente. ¿Tú crees que hay intención en ello o es de Por supuesto. En el momento en el que sabemos perfectamente, ¿no? Porque en otros ámbitos no está ocurriendo así. Está ocurriendo en el ámbito de la migración. Tú quieres renovar tu DNI español, puedes hacerlo en 2 minutos. Tú quieres renovar tu NIE de persona migrante y no puedes hacerlo inmediatamente. Esto no es que justamente qué casualidad que el sistema electrónico que claro, justo está... No es una cuestión. El chico no estaba, el que lo hace y no... Además, algo que ocurre mucho, ¿no? Es como incluso en círculos antirracistas que se dice, bueno, es que el gobierno no sabe... El gobierno sabe.
El gobierno sabe muy bien lo que está pasando. Si nosotros lo sabemos, el gobierno lo sabe más todavía, ¿no? Pero es política, ¿no? Es política, ¿no? En este caso, para evitar que las personas migrantes puedan ejercer sus derechos, para evitar lo que se hace llamar el efecto llamada, todos esos mantras, ¿no? De que la extrema derecha ha colocado en el sentido común, ¿no? De la sociedad española y que, por lo tanto, hacen que incluso desde las instituciones lo que se hace es que todo el proceso sea violento, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Madrid, una de las oficinas de extranjería que más funciona es la de Aluche, la que está dentro del centro de internamiento de extranjeros, ¿no? Como diciendo, si te salen las cosas mal, vas a acabar en este sitio y deportado a tu país. El hecho de que la burocracia, incluso online, sea como nefasta, ¿no? Eso genera unos problemas de salud mental, genera unos problemas de ansiedad, de incertidumbre, de perder ofertas laborales, de empeorar las condiciones de la vida de las personas migrantes, que es culpa y responsabilidad de las instituciones españolas, ni más ni menos, que son muy conscientes de lo que está ocurriendo y lo mantienen. Ahora que estabas hablando de la extrema derecha y la derecha y la extrema derecha en general tienen como la propiedad del racismo en España. ¿Solo existe dentro de la derecha? Pues mira, ojalá fuera así, porque probablemente sería más fácil de luchar contra ello, ¿no? Por desgracia, no. El caso de los menores migrantes es el más llamativo, ¿no? Para explicar esto, ¿no? Evidentemente tenemos una extrema derecha que ha utilizado sistemáticamente a los menores migrantes como arma arrojadiza frente a tu abuela. Frente a la pensión de la abuela, ¿no? Sí. Diciendo que los menores migrantes cobran 4.000 euros y por eso viven en las calles, ¿no? Porque cobran 4.000 euros, claro. Ahí lo que tenemos es una situación que este gobierno no ha querido gestionar, no ha querido facilitar que estos menores puedan insertarse en el sistema educativo, puedan insertarse en el régimen laboral, poder tener papeles para poder trabajar y enviar dinero a sus familias, poder pagarse sus habitaciones, sus alquileres, etcétera, etcétera. Se les empuja, ¿no?, a esa situación de exclusión. Y luego, evidentemente, pues lo que tenemos es una extrema derecha que utiliza eso, ¿no?, para apelar a ese sentido común racista, ¿no?, de la sociedad española, ¿no? Como decir, mira, estos migrantes que roban, que se llevan esto, etcétera, etcétera. Pero para que la extrema derecha exista, necesita como cooperador necesario al resto de actores políticos, ¿no? Entre ellos la izquierda. Las crisis de gobierno, ¿no?, que continuamente hay en el seno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Siempre hay crisis de gobierno por la ley de vivienda, por no sé qué. O sea, cada X tiempo hay una. Todavía no ha habido una crisis de gobierno por las cuestiones migrantes. Cuando, si tú miras los programas, especialmente el de Unidas Podemos, ves que ellos hablaban del cierre de los CIE, de cosas que mucha gente en el movimiento antirracista asumiría como propias, ¿no? Como decir, bueno, estamos de acuerdo. Sin embargo, hemos visto episodios como Marlaska, ¿no?, que es un actor principal en esto, Marlaska aumentando las concertinas, Marlaska devolviendo ilegalmente, saltándose la legalidad internacional, hasta que ahora hace poco, ¿no?, un juzgado le ha dicho, oye, estos menores han sido expulsados ilegalmente, expulsando a cientos de menores, un montón de atropello, el tema de las citas. Y eso todavía no ha provocado una crisis de gobierno, ¿no? Como que las medidas antirracistas siempre, dentro de la izquierda, siempre quedan como muy atrás, ¿no? Como algo que ya llegará, ¿no? Ya llegará. En ese ya llegará, la extrema derecha activa, ¿no?, esos resortes racistas que hay dentro de la sociedad y lo aprovecha para sacar un rédito político, ¿no? Entonces, claro, el racismo no es patrimonio exclusivo de la extrema derecha, forma parte de los círculos de izquierda, tendrá otras máscaras, pero en el fondo, ¿no?, es lo mismo. O sea, me estás diciendo que lo que identificaríamos como extrema derecha necesita de la irregularidad en migración para poder hacer campaña. Sí, necesita de la irregularidad, necesita de la deshumanización, necesita de todos esos estereotipos, por supuesto. Y además es que ni siquiera necesitan decir mucho, ¿no? Hay una serie de códigos
que ya sirven, ¿no? Cuando se habla de seguridad, ¿no? Cuando hablan de seguridad, muchas veces no necesitan hablar de hechos concretos, ¿no? Simplemente... caminar tranquila por mi barrio. Sí, ¿no? O sea, solo esas ideas ya resuenan, ¿no? Ya interpelan a gente que va a decir, sí, porque en mi calle hay un montón de menas y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Muchas veces ni siquiera necesitan, ¿no? Hay un sentido, ¿no? común, unos estereotipos, una deshumanización que ya está allí, ¿no? Simplemente es tocar las teclas adecuadas. Mientras desde el espectro, ¿no? que se considera antirracista no tomen acciones antirracistas, no tomen medidas, ¿no? para paliar esas desigualdades, se van a seguir explotando ahora y por siempre, ¿no? Y ese es el reto, ¿no? Es decir, no vale solo con que cuando Vox pone un cartel en el metro criminalizando a los menores digas, oh, esto está mal, esto es racista, esto va en contra de tal, sino que lo que tú tienes que hacer como gobierno es coger y mejorar las condiciones de los menores migrantes, ¿no? Para evitar que estén en la calle, para evitar que estén excluidos en la sociedad y para evitar que, por lo tanto, estén en el ojo del huracán de la extrema derecha. Claro, porque me ha venido a la cabeza un vídeo que salió hace poco, no me acuerdo en qué ayuntamiento era, frente a qué ayuntamiento, que era una señora diciendo que ella había sufrido la violencia de los, no sé si de los menas o de... Era un vídeo de estado de alarma de Javier Negre. Bueno, también este hombre... Otro personaje mítico de la sociedad española, efectivamente. Y aparecía esta señora como diciendo, sí, yo tuve un incidente con un mena, tal, no sé qué. Y entonces le dicen, bueno, cuéntanos ese incidente. Cuéntanos ese incidente con un mena. Y luego resulta que la señora... se había quedado mirando mal a ese chaval, el chaval se la había quedado mirando también mal, en plan de ¿qué le pasa, señora? Y el chaval se fue. Y eso era como, sí, yo le vi que tenía mala cara. ¿Por qué consideras que tenía mala cara? ¿No? ¿Por qué consideras que era sospechoso? Su único criterio era un criterio racial, ¿no? Un criterio racista, ¿no? Ahí está, ¿no? Esas teclas, ¿no? Que ni siquiera hace falta, ¿no? que ese chaval hubiera dicho nada, su sola presencia a esa señora ya le estaba activando muchas emociones que eran racistas. Total, pero si es que hay algo, tío, que además a mí me pasa y me jode muchísimo, tío. Que la mejor forma de describir lo que he escuchado es lo dice Louis C.K. en un monólogo, ¿vale? Que es que estar de noche, que lo llama como el mild racist, es en plan de yo activamente no soy racista, pero hay cosas de mí que yo sé que son racistas y no puedo luchar contra ellas de forma consciente, ¿no? Que es, si está en una gasolinera, dice él, estoy poniendo gasolina y son las 2 de la mañana. Si aparece un chaval con una cazadora y en chándal y tal, pensaré, pues un chaval que está haciendo deporte de noche, está con, yo qué sé, no me lo planteo. Si ese chaval es negro, lo que estás pensando es, no pasa nada, está todo bien, ¿por qué voy a estar preocupado? No estoy preocupado, está todo perfecto, no hay ningún problema aquí, ¿no? Y es inevitable, es como tú tienes que estar haciendo como una negociación contigo mismo de saber lo que tú sabes, que no hay ningún problema, que no pasa nada, con algo inherente en ti mismo que te está diciendo que ahí puede haber un problema que te tiene alerta. Ese algo inherente en ti mismo es lo que tú llevas desde que has nacido, escuchando, viendo, tocando, palpando en todo, ¿no? En las conversaciones, en las pelis, en las series, en los documentales, en internet, en todos lados, ¿no? Que te lleva, ¿no? a pensar esto sobre las personas negras, sobre las personas moras, sobre las personas gitanas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, estás luchando contra algo que está muy metido, ¿no? en tu conocimiento. Desde luego, y además que es un sentimiento que cuando es alguien que tú conoces, desaparece, porque yo te conozco, eres una persona, tienes personalidad. Claro, esto me hace pensar en la frase, ¿no? como mítica de tú no eres como ellos, ¿no? Exacto, es que no, esta mierda, claro. Cuando en plan si yo lo sé, y ese ejercicio no tengo que hacerlo con nadie más, pero ni siquiera por una cuestión racial con un chino me generaría esta preocupación, ¿no? Porque con los chinos creo que caemos en otro tipo de racismo que es de que no es como que los pensamos como que están ahí, son accesorios, no hacen daño a nadie, ¿no? Y es otra vez un mecanismo racista que tenemos en la cabeza. Sí, bueno, eso se le llama la minoría modélica, ¿no? Sobre las personas asiáticas se ha hablado mucho de la minoría modélica, ¿no? Como los inmigrantes buenos que trabajan muchas horas y bueno, y comen animales, pero que bueno, que están ahí a su bola, que no se juntan con nadie, ¿no? Eso es otro estereotipo, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que tiene que ver con la minoría modélica sobre las personas asiáticas, ¿no? Que automáticamente se considera que son chinas. Está ahí súper metido, sí. Entonces, esto es algo
que solamente podemos cargarnos desde la educación, desde las nuevas generaciones. Los que ya hemos sido criados y socializados de esta manera estamos perdidos y tendremos siempre que estar haciendo estas movidas de pelear internamente. ¿Cómo salimos de este bucle? Que va, yo creo que no está perdido, ¿no? De hecho, a mí me preocupa, ¿no?, que muchas veces se cargue esto sobre la gente joven, ¿no? Porque si bien es cierto que con la gente joven tenemos la oportunidad de empezar desde mucho antes con el conocimiento antirracista, sin embargo, quienes están en el poder actualmente y quienes tienen las herramientas en su mano para cambiar las cosas son gente mayor, son gente adulta, hecha y derecha, sobre la que tiene que venir esa transformación, ¿no? Es cierto que, digamos, de camino a futuro, ¿no?, es una gran inversión, ¿no? El empezar con los chavales desde que son muy pequeños a hablar de conceptos antirracistas. Ojo, no estoy hablando de que a un niño de 4 o 5 años ya se le esté hablando de Malcolm X y de no sé qué, ¿no? Evidentemente, no estoy hablando de eso. Pero sí que, por lo menos, poder hablar, ¿no?, de la diversidad racial desde otro lugar, ¿no? No desde una exotización, no desde una estereotipación, no caer en lo del color carne, cosas así, sino hablar de la diversidad racial como algo normal, ¿no? Y ahí estoy hablando de que, yo qué sé, de que cuando se den cuentos infantiles, ¿no?, en el colegio, pues que esos cuentos infantiles tengan una representación, ¿no?, y que muestren la realidad que está en esa misma aula, ¿no?, ni más ni menos, que no te tienes que ir lejos, que los libros, ¿no?, que se den tengan una representación, que los dibujos, ¿no?, tengan eso, ¿no? Ahí ya es una forma muy pequeña de empezar, ¿no?, de hacer como esa pequeña transformación y hacer ver que no eres una excepción, ¿no?, sino que formas parte de lo que sería la norma. Pero luego, a lo largo de todo el sistema educativo se puede hacer. Pero fuera, ¿no?, más allá, tenemos que seguir empujando, ¿no? Y yo, sobre todo, sí quiero, ¿no?, como hacer hincapié en la gente adulta, en decir, sí, bueno, tú has crecido con todo esto durante mucho tiempo, ahora sí, cambiar eso pues es costoso, pero al fin y al cabo, quienes tienen el poder en esta sociedad son las personas adultas, ¿no? Y por lo tanto, allí hay que darle caña. Además, aquí hay una cosa también que es la incapacidad de preguntar, ¿no? Que es, yo quiero hacer esto bien, yo voy a hacer esta serie y van a ver personas, que es una serie de televisión variada y va a haber gente de todos tipos, de todas las culturas, etcétera. Pero creo que cuesta a veces, si esto es algo que estás haciendo en un país donde no es tan habitual que esto suceda, cuesta ir a preguntar a organizaciones cómo sería la forma adecuada de representar a esta gente. Y es más intentar hacerlo. Lo vamos a hacer bien, pero yo creo que ya sabemos. Claro, para mí eso ya es un error, ¿no? Como el dar por hecho que ya sabes, ¿no? Es como, bueno, tú te estás adentrando en un nuevo mundo que nunca has tratado, qué mejor que hablar con las personas que ya forman parte de ese mundo para consultar, ¿no? Yo creo que esto es algo que está empezando a cambiar, ¿no? El hecho de que ya se empieza a entender que consultar está bien, ¿no? A mí, por suerte, ¿no?, en los últimos años, pues a veces me consultan, ¿no?, de distintos lugares, de organizaciones sociales, de proyectos culturales, que me dicen, oye, mira, te podrías ver esto, te podrías leer esto, lo que sea, un poco para que yo dé una perspectiva antirracista de ello, ¿no? Y eso se puede extrapolar a distintos profesionales de distintos ámbitos que pueden hacer eso. Y eso siempre va a ser como mucho mejor, ¿no?, que lanzarse así porque sí y que luego ocurran tropelías, ¿no? Hace, no sé, como 2 semanas, ¿no?, veía que en un teatro de Cataluña, no recuerdo ahora cuál, se va a hacer una obra de teatro, ¿no?, sobre personas marroquíes y así, y eran todo personas blancas, ¿no?, quienes representaban esa obra, ¿no? Y tenía un tufo a estereotipos a leguas, ¿no? Y era como, wow, de verdad, ¿qué os hubiera costado preguntar, ¿no?, a personas, ¿no?, del colectivo que os dijeran, oye, ¿vosotros esto lo veis bien? Yo creo que muchas veces, además, en estos ámbitos, no se piensa en las personas racializadas como personas consumidoras de cultura, consumidoras de información, consumidoras de nada, ¿no? O sea, somos como sujetos que estamos allí, que a veces aparecen en tramas, en historias, pero no se nos considera como personas que vamos a consumir esa película, ¿no? No se plantea ni en los medios de comunicación, ni en pelis, ni en series, no se considera que hay un nicho de personas racializadas que tenemos intereses, que queremos ver unas historias y que hay una demanda ahí. No se considera. Claro, se ve como lo que tú dices tú, es accesorio a la trama. Bueno, en esto quizás nos lleva mucha ventaja a Estados Unidos, ¿no? En la representación y la forma, y sobre todo en los últimos años, y Black Lives Matter ha hecho muchísimo por este cambio, ¿no? Quizás, pero es el referente que tendríamos que estar apuntando la sociedad de Estados Unidos respecto a
a la forma en la que se convive racialmente. Bueno, yo creo que hay cosas que podemos claramente del antirracismo que se hace allí, podemos rescatar y podemos aplicar. Yo creo que es cierto que es un error y muchas veces lo cometemos, ¿no? Y en eso yo me incluyo, de, bueno, tratar de extrapolar directamente las cosas de allí a aquí. Pero es verdad que yo con este libro lo que pretendía era ampliar el debate de antirracismo en España, ¿no? De hecho, como el claim, ¿no?, del libro es: sabíamos que existía racismo en Estados Unidos, ahora sepamos qué sucede en España, ¿no? Y yo creo que tenemos aquí la oportunidad de darle a las teclas, ¿no?, que interpelen a la sociedad española. Por ejemplo, yo creo que aquí, a pesar de todos los recortes que está habiendo y tal, hay una parte muy importante de la sociedad que defiende lo público, ¿no? La educación pública, la sanidad pública. Y a mí me parece que eso es una herramienta muy poderosa en la lucha contra el racismo, ¿no? En el momento en el que seamos capaces de garantizar una sanidad pública universal, habrá menos posibilidades de que se excluya a las personas migrantes, como ya ha pasado, ¿no?, cuando aquel decretazo de Mariano Rajoy. Con la educación pública pasa lo mismo, ¿no? En el momento en que seamos capaces de crear unas escuelas públicas potentes, vamos a ver, ¿no?, cómo esas escuelas privatizadas, ¿no?, que por motivos socioeconómicos excluyen muchísimas veces a las personas racializadas y migrantes, pues va a hacer, ¿no?, que podamos construir un sistema educativo más igual, más justo, ¿no? Pues eso es una tecla que probablemente en Estados Unidos no se pueda tocar de forma tan directa, ¿no?, porque no hay esa cultura de lo público tan arraigada como aquí en España, ¿no? Pues eso es una oportunidad para el movimiento antirracista en España muy potente, ¿no?, que tenemos que tratar. Aquí, por ejemplo, también el tema de la diversidad racial es enorme, ¿no? Y cuando hablamos del pueblo gitano es una realidad que en Estados Unidos no se puede tocar, ¿no?, de forma tan clara como aquí en España, ¿no?, con todo el arraigado que está en la sociedad. Podemos rescatar, ¿no? Yo soy muy fan de Angela Davis, ¿no?, de Malcolm X, por ejemplo. Les he leído casi todo y me encanta todo lo que hacen, ¿no? Y son referentes para mí. Pero es verdad que a veces caemos, ¿no?, como en el error de considerar, ¿no?, que todo lo que se hace en Estados Unidos está bien y que todo se puede aplicar aquí. No es cierto, ¿no? Pero aprender, eso siempre va a ser positivo, claro. Es que, por ejemplo, tu libro me ha hecho pensar en algo que me pasó cuando hablé con Juan Herrera, que es sobre lo que traemos a nivel cultural de otros países. ¿Quieres más? ¿Se te ha acabado? ¿Está bien? No, sigo ahí. Vale. Está bien. Que es el hecho de pensar algo tan sencillo, pero que no te has dado cuenta porque pues, no te has fijado en eso. ¿Cómo es posible que yo me sepa discos enteros, películas de memoria de un país que está a tomar por culo y de África, que está aquí al lado y que no es un país, sino que es un continente con una variedad cultural espectacular entre los países? Y no te podría mencionar a 3 escritores. Ni a un director de cine. Claro. Ni a una directora. ¿Sabes qué? Sí. ¿Cómo es esto? Hay una cosa, ¿no?, que me hace como mucha gracia, ¿no? Que por ejemplo, o sea, por proximidad geográfica, pero también por cantidad de gente que lo incorpora en su cotidianidad, la comida marroquí tendría que ser una comida más considerada, ¿no?, de la cultura española, ¿no? Pero probablemente, si tú preguntas, la gente ve mucho más cercana la comida considerada estadounidense, le hace burgers y todo esto, ¿no? Pero por proximidad geográfica, por historia del país y por cantidad de personas que en su cotidianidad incorporan esta comida, probablemente tendría más sentido que se reivindicara con orgullo la comida marroquí, pero no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre existen, ¿no?, como esos criterios raciales a la hora de conocer, a la hora de descubrir, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues ese imperialismo cultural estadounidense, ¿no?, lo tengamos como tan presente, lo sintamos tan aquí, sintamos que un asesinato racista en Estados Unidos es mucho más cercano que un asesinato racista en Madrid. Total. Pero, claro, esos criterios raciales están muy, muy, muy presentes a la hora de todo, ¿no?, incluido la cultura y de cómo analizamos, qué sentimos más cerca y qué más lejos. Y luego también la imagen que se tiene desde aquí del concepto África. Como si fuera, ¿sabes? Como si te dijeras, voy a Europa. El país. ¿Sabes que no? Exacto. ¿Sabes? Como, voy a ir a vacaciones a Europa, pero ¿dónde vas? ¿Vas a Alemania o vas a Italia? Pero es muy diferente. Sí. No, voy a África. África, y ya se verá. Escribí un artículo que era cómo escribir sobre inmigrantes africanos. Sí.
bueno, que tenía mucho que ver con eso, ¿no? De cómo contamos la realidad de la migración que procede de África de una forma homogénea, con un mismo tipo de historias, con un mismo prisma, y que tiene mucho que está muy arraigado profundamente en la imagen que se ha construido históricamente sobre el continente africano, ¿no? Sobre qué tipo de vida se lleva ahí a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Como todo una unidad indivisible. Y claro, nos falta eso, ¿no? Por suerte, yo doy las gracias de que cada vez hay muchísima más gente que está haciendo mucha divulgación, ¿no? Y que está tendiendo puentes, ¿no? Con el continente africano, que está tratando de editar libros, ¿no? de escritores y escritoras africanos, que organiza festivales de cine africano como el que se organiza en Tarifa, que están haciendo esos puentes desde un punto de vista que no tiene que ver con el punto de vista extractivista económico, ¿no? De saco los recursos y ya está, ¿no? Y eso va a hacer una transformación ya no solo a nivel de conocimiento, sino yo creo que también a nivel de prácticas, ¿no? A nivel de prácticas cotidianas, ¿no? Entender que no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que eso también es una de las cosas que yo incluso, ¿no? Creciendo era uno de los debates que tenía, ¿no? El pensar de que claro, la forma buena de comer es primer plato, segundo plato, postre, con cuchillo y tenedor, tal. Y cuando yo en mi casa, como comía, era toda la familia de un mismo bol enorme y con cuchara, ¿no? El arroz. Y yo pensaba, ¿no? Inicialmente que la única forma y la forma buena de comer era la española blanca, ¿no? Y era como, claro, más tarde reflexionas y dices, bueno, es que comer así terminaba comiendo igual y no es ilegal, no tiene nada de malo, ¿no? Pero lo tenemos como tan metido, ¿no? Lo que viene de África es salvaje, primitivo, tal, etcétera, etcétera. Y lo otro es lo bueno, que lo tienes interiorizadísimo, ¿no? Y eso a nivel de toda la sociedad, pues se ve exactamente igual. Aquí cuando hablas, por ejemplo, de colonialismo, ¿no? Que te vas más allá de la parte física impositiva, sino del colonialismo mental. De cómo se te meten en la cabeza, ¿no? Ciertas ideas. Y hablas de que tú pasaste por procesos de odiarte por ser lo que eras y de un racismo también hacia la gente negra. Claro. Porque es inevitable. Eso es lo que quería decir, es inevitable. Es inevitable porque si tú al final, por un lado, ves que muchas de tus experiencias negativas tienen que ver con el color de piel, ¿no? En este caso, en mi caso, como elemento central, y por otro lado ves que todo lo asociado a tu color de piel es negativo, enciendes la tele, pum, anuncio de gran ONG, salva a los niños negritos de África, no sé qué. No sé, vas a los libros de texto, no ves nunca ninguna persona negra. Ves las películas y aparecen las personas negras son en situaciones negativas, etcétera, etcétera. Todo eso es muy difícil, ¿no? Que puedas cultivar el amor propio, ¿no? hacia ti mismo, ¿no? Hacia tu color de piel y a entender que no tiene nada de malo. Es muy difícil, ¿no? Y ahí es cuando empiezan todos los problemas, ¿no? La gente que preferiría ser blanca, ¿no? Yo en algún momento eso se me ocurría. La gente que se alisa el pelo, ¿no? Porque considera que el pelo rizado no está bien. Toda esa serie de cosas, ¿no? Y hacer ese cambio, o sea, pasar por ese proceso es jodido. Es muy jodido, ¿no? Cuando con el paso del tiempo miras atrás y dices, wow, durante un tiempo me odié por lo que soy. Es difícil. Pero yo doy gracias al hecho de que ahora siento que con todo lo que estamos haciendo va a venir un camino mucho mejor para la gente joven, ¿no? La gente que está creciendo ahora. Si bien es cierto que no se van a ahorrar, ¿no? Pasar por varias de las mismas cosas que hemos pasado. Pienso, por ejemplo, un día hablando con Santiago Zanu, el director de cine afro, que hablaba así, yo crecí, no sé si fue en los 70, 80, y le llamaban Conguito. Y digo, me cago en la leche, pero si luego yo también me llamaban Conguito y a los chavales de hoy en día también les dicen Conguito, ¿no? Y dices, madre mía, hay cosas que están ahí metidísimas. Pero sin embargo, sí que creo que la generación de ahora que viene va a tener la oportunidad de tener un conocimiento antirracista mucho antes que yo, ¿no? O sea, yo hasta los 20 años, más o menos, no tuve una conciencia antirracista. No la tuve. No tenía acceso a libros, a nada, ¿no? Ahora, pues,
hay muchos influencers, ¿no?, que utilizan la cuestión racial. Pienso en Hanan Midan, ¿no?, por ejemplo, aquí en Cataluña, Afropoderosa. Pensaba que iba a decir Dulceida, pero... Bueno, digamos que no entraría dentro de esa categoría. La usa, ¿no?, de otra manera. Sí, en otra manera. Sí, pues desde el humor, desde la cultura, desde los libros, desde ahora cuando salga la serie de Lucian Bomio de Hija del Camino, un montón de material que les va a hacer que ese amor propio, ¿no?, por lo que son, se empieza a cultivar desde antes, ¿no? Y eso va a ser un proceso de transformación muy poderoso. Porque nosotros desde, ¿cómo decirlo?, desde la gente que se opone al racismo, ¿qué diferencia clave denotarías entre no ser racista y ser antirracista? Es una cuestión de acción, ¿no? Un poco lo que hablaba antes de los equidistantes, ¿no? Los equidistantes al final lo que quieren es que demos por hecho que son antirracistas porque sí, porque son de izquierdas, porque lo que sea, no, y hacer la transformación por una acción, ¿no?, que ese antirracismo lo determinen las acciones, es un cambio muy grande, ¿no? Y que yo creo que permite hacer un baremo mucho mejor del estado de la sociedad. Yo creo que cuando en una situación de racismo cotidiana, ¿no?, por ejemplo, una parada racista que hace la policía, ¿no?, en cualquier salida de metro, como es habitual en cualquier ciudad, el hecho de acudir allí, pronunciarse, oponerse, hacer saber a los agentes, ¿no?, que esa es una práctica que no está permitida, puede ser una forma de posicionarse, ¿no? Estás traicionando a tu blanquitud porque podrías elegir seguir siendo blanco en el sentido de que como a mí no me van a parar, yo sigo mi vida y aquí no ha pasado nada, pero tú decides, ¿no?, poner eso al servicio, ¿no?, de esa lucha antirracista, ¿no?, sabiendo que además que probablemente a ti la policía es muy probable, ¿no?, que la policía te trate mejor que a esa persona racializada, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer esa labor es difícil, ¿no?, pero es el camino, ¿no? Ese ser antirracistas, ese tomar acción, ese pensar en lo colectivo, ese apuntar a las estructuras del racismo, es lo que nos va a permitir, ¿no?, construir esa sociedad antirracista, que es a lo que aspiramos, ¿no? Una sociedad en la que esas diferencias raciales que existen y que siempre van a estar no supongan una discriminación, no supongan la construcción de un sistema, ¿no? Y yo ahí estoy, ¿no? Porque además creo que durante mucho tiempo las conversaciones de racismo han girado solo en torno a nosotros como víctimas, ¿no? Claro. O sea, como, no sé qué, ha subido racismo, ay, pobrecito, ¿no? Y yo cuando hablo de antirracismo, creo que es una conversación que te obliga a pensar en la acción, te obliga a pensar en qué vas a hacer, ¿no? Constantemente. Y es un cambio de debate, ¿no? No nos quedamos solo en esa posición de, cuánto se ha sufrido, ha pasado todo esto, sino que es como, vale, sí ha pasado todo esto, pero nos obliga, ¿no?, a decir, vale, ¿cómo vamos a ser antirracistas? Y eso es un debate completamente diferente, ¿no? Y sobre todo mucho más optimista y mucho más con una perspectiva más positiva, ¿no?, de enfocar la lucha. Ahora que lo mencionabas, bueno, un poco ya sé la respuesta, pero ¿cuál es tu relación con la policía? Bueno, tengo un amigo policía. te podría decir que tengo un amigo policía. No, a ver, la realidad es, pues, quiero decir, la policía está en el centro de muchas de las experiencias racistas de nuestra vida. Además, yo durante mucho tiempo fui, ¿cómo decirlo?, optimista en el sentido de pensar que había una forma de hacer una reforma de la policía. Vale. Me he dado cuenta de que eso no va a pasar jamás, ¿no? Porque la policía es el racismo institucional per se, ¿no? La policía ha nacido para eso, ¿no? Para mantener un orden en el cual las personas racializadas no formamos parte, en el cual las personas pobres no forman parte, etcétera, etcétera. ¿Lo ves como parte intrínseca de la institución? Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Y porque es que además aparece en todos los aspectos relacionados con el racismo institucional, de un modo u otro aparece, ¿no? Cuando hablamos de extranjería, de los trámites de extranjería, quien lo hace muchas veces son policías, ¿no? Cuando las paradas por perfil racial son los policías. Cuando hablamos de, yo qué sé, de desahucios, están allí, ¿no? Dice, son actores necesarios, ¿no?, para mantener un poder, ¿no? Entonces, sí, yo al principio, yo de hecho di charlas a policías. Me acuerdo una vez di una charla en una sala como a unos 70 policías. Hablé de que
el policía, ¿no? Como institución es racista. Y aún no sé cómo sigo aquí, ¿no? O sea, digo, porque aquí se montó ahí, bravos. Claro, sí, porque dije, bueno, a ver, mi experiencia es que la policía me para sistemáticamente por ser una persona negra, a mucha gente le pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Y bueno, no, tal, eso no tiene que ver con eso, claro. Ya empezaban con los argumentos de que, claro, nosotros lo que sabemos es que las personas tal delinquen más, por lo tanto es normal que os paremos más, no sé qué. O sea, un despiporre, ¿no? Esa fue como una de las últimas veces que di una formación, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Lo que me di cuenta es que no hay posibilidad de reforma, ¿no? Dentro de la policía, ¿no? Hay muchas líneas, ¿no? Que hablan de abolir la policía porque consideran, ¿no? Y yo cada vez pienso más allí que la presencia de la policía hace que muchos problemas estructurales no se solucionen, ¿no? Por ejemplo, la situación de las personas sin hogar, ¿no? Muchas veces se manda a la policía, tal, etcétera, para que aparezcan, ¿no? De la vía pública, etcétera. Y que son recursos que en realidad probablemente estaría mucho mejor destinar a cómo hacer que esas personas no vivan en la calle, ¿no? Que esas personas puedan insertarse en el sistema laboral, etcétera, etcétera, o tratar los problemas de salud o lo que sea, de salud mental o lo que sea, y ya está, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? La respuesta a muchos problemas sociales acaba siendo por un aumento de los recursos a la policía, ¿no? Y esto en muchos ámbitos. Por lo tanto, si quitamos a la policía de la ecuación, va a obligar, ¿no? O debería obligar a que las soluciones vayan más a la raíz. Pero claro, son debates súper complejos, ¿no? Porque además en España, bueno, y en todo el mundo, ¿no? La policía suele tener una imagen muy potente, ¿no? Que eso, además, habla de quién tiene presencia en la opinión pública, ¿no? O sea, la policía en España tiene un índice de aprobación brutal, ¿no? Cuando en las encuestas del CIS y todo eso siempre aparecen como una de las instituciones mejor valoradas. Sin embargo, me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué peso tienen, ¿no? En ese tipo de encuestas, en ese tipo de opiniones, la población racializada, ¿no? Porque yo con la población racializada con la que me junto, con la que me cruzo, que es muy variopinta, casi nadie te habla bien de la policía, ¿no? Casi nadie te habla bien de las experiencias que ha tenido con la policía, ¿no? Por lo tanto, eso, ¿no? Como ese sentido común, una vez más, ¿no? Está centrado en unas voces, unas ideas, una comunidad. Ostras, pero si te cargas en la policía, yo creo que mucha gente pensaría en principio, bueno, pero entonces van a haber robos, atracos y muerte todo el rato. Bueno, yo creo que Creo que cuando planteas este horizonte, lo que planteas también es que la gente no tenga que no llegue a esos puntos, ¿no? Hablamos, ¿no? Por ejemplo, la violencia machista, ¿no? Evidentemente, eso tiene que obligar, ¿no? Tiene que venir de la mano de un trabajo muy potente, ¿no? Para eliminar la violencia machista de raíz, ¿no? Con educación, con todas las medidas que plantean los grupos feministas, etcétera, para así, ¿no? Poder llegar a ese punto en el que una policía no sea necesaria. Yo creo que ahí en el libro de Leila Martínez, ¿no? De Utopía no es una isla, nos combina, ¿no? a plantear, ¿no? Esos horizontes, ¿no? Que parecen utópicos, ¿no? De tan instaurados que están ahora, como por ejemplo la presencia de la policía. Es como, pero si la policía está por todas partes y nos ayuda, bla, bla, bla. Pero plantear estos horizontes nos hace decir, vale, bueno, vamos a plantear, ¿no? Y en eso nos obliga, ¿no? A decir, vale, si eliminamos la policía, tenemos que combatir la violencia machista desde la raíz, ¿no? Pero es que eso es un horizonte muy interesante, ¿no? O sea, si para llegar a ese punto hay que eliminar a la policía, pues hagámoslo ya. ¿Es la gente blanca víctima de su propio racismo o solamente es el que perpetra la violencia? Bueno, en cierto modo sí, ¿no? O sea, en el sentido de, matizando como muy bien, evidentemente las víctimas de racismo pues somos las personas racializadas, ¿no? Y está sustentado sobre ese supremacismo blanco. Pero al final tiene que ser como jodido, ¿no? En ciertos modos, ¿no? Considerar de un modo más o menos consciente, ¿no? Que tienes que ser superior a las personas racializadas en todo, ¿no? O que eres mejor en todo, o que eres más español en todo. Yo sufro, ¿no? Por la gente que se cree la más española de la historia por el hecho de que se apellida López Martínez, cuando es como...
tipo, no te martirices. La historia española no te está diciendo que tus antepasados directos sea el Cid, ¿no? O sea, probablemente tu antepasado directo se llame Mustafa, ¿no? Por lo tanto, pero tú estás aquí martirizándote por una cosa que no tiene sentido. O sea, si bien es cierto que creo que simplemente el hecho de que la propia existencia de racismo hace que las personas blancas se les determine una posición social que no os corresponde, ¿no?, a las personas blancas por sistema, y que os hace luego, ¿no?, cuando a la hora de ser antirracistas, pasar por unas situaciones que no merecen la pena, ¿no?, que no merecerían la pena, que estaría mucho mejor que las aprendiéramos desde un inicio y nos dejáramos de toda esta deconstrucción y todo eso. Pero estamos en el punto que estamos, ¿no? Y tenemos que ir con ello, pero se podría hacer las cosas mucho mejor. Pero situaciones como ¿qué? Mira, hay algo, creo que una herramienta, ¿no?, que se utiliza mucho por parte de la gente blanca, ¿no?, en círculos activistas, es la herramienta de la culpa. Yo estoy muy cansado, ¿no?, de cargar con la culpa blanca. No, o sea, dentro de toda mi escala de cosas de las que me quiero encargar o las que me puedo encargar, la culpa blanca no es una de ellas, ¿no? Quiero decir, es como, bueno, sí, efectivamente, vivimos en una sociedad racista. Sí, efectivamente, como persona blanca te beneficias, ¿no?, de ese supremacismo blanco que existe en la sociedad española. Ya lo siento, ¿no?, esa carga de la culpa, ¿no?, constante, ¿no?, que hay gente que se coloca, pero yo no me puedo hacer cargo de ello, ¿no? Hay que canalizar, ¿no?, transformar todo eso en acción, ¿no?, transformar esa culpa en acción. Hay gente que se queda allí, ¿no?, en la culpa, ¿no?, martirizándose. Ay, lo siento por no sé qué. Ay, qué malos somos los blancos. Ay, que no sé qué. Oye, puedo ponerme esta camiseta porque no sé qué, esa apropiación cultural. No, yo no soy el Tribunal Supremo de Racismo ni nada por el estilo. Es como, por favor, canaliza, ¿no?, toda esa culpa en rabia, ¿no?, hacia un sistema racista y en acción antirracista, ¿no?, en tu cotidianidad, ¿no? Como darle la vuelta a eso. Hay gente que sufre mucho por eso, ¿no? En cierto modo me dan pena, pero luego digo, es que no me tengo que hacer cargo de ello. Pero también tú ves que el racismo, de alguna forma, es como si fuera una pirámide en el que alguien considera por debajo es ante el que cae el racismo. Dentro de las propias comunidades negras, tener un color más claro o más oscuro de piel también genera racismo en otras comunidades. Si alguien de España se cree que es blanco, yo les recomendaría que se vaya a Irlanda o a Alemania a buscar curro, y entonces va a ver lo que es el racismo. Cuando tú contabas el relato de no entrar dentro de una discoteca porque eres negro, a mí me ha pasado por ser español en Alemania, que no pasa muchísimo, pero pues te puede llegar a pasar. O sea, como que siempre hay alguien que considera que eres inferior, excepto que, ya no sé qué es, los nórdicos o la gente que es que... ¿Por qué esta necesidad? Bueno, yo creo que en el momento en el que existen, ¿no?, los distintos poderes, ¿no?, machistas, racistas, xenófobos, ¿no?, en este caso, ¿no?, cuando tiene que ver con las nacionalidades, siempre está construido, ¿no?, sobre el supremacismo de un grupo sobre otro. Y esos indicadores van cambiando, ¿no?, muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿no?, lo que hablabas del colorismo, ¿no?, dentro de las personas negras, evidentemente una persona negra con una piel pues mucho más clara pues va a tenerlo como mucho más fácil. Pienso, por ejemplo, las campañas de anuncios, ¿no?, que vemos por la tele. Ahora raro es, ¿no?, que haya una campaña de un anuncio en el que no aparezca una persona negra, ¿no? Pero si te fijas, ¿no?, el 95% de esas personas negras son personas negras de piel clara. Y cuando son mujeres negras de piel clara con un pelo afro voluminoso, ¿no? Como dentro de un encaje, ¿no? No ves a una mujer negra dark skin, ¿no?, de piel negra más oscura o con otro tipo de peinados o así, ¿no? O sea, sigue entrando dentro de unos cánones, ¿no? Y sigue habiendo como unas escalas. Pero lo tenemos que confrontar, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Pienso, por ejemplo, en una cosa que cuento en el libro, ¿no?, de la población canaria, ¿no?, que cuando va a alquilar un piso llama por teléfono y les dicen no, porque se piensa que son latinoamericanos, ¿no? En el fondo, ¿no?, lo que está detrás de todo eso es ese racismo, ¿no?, que coloca, ¿no?, unas determinadas colores de piel, unas determinadas nacionalidades, ¿no?, en esa escala como más baja, ¿no?, y luego va generando, ¿no?, como esa clasificación, pero no hace, ¿no?, que evites, ¿no?, pasar en algún momento determinado de tu experiencia, de tu vida,
por esas situaciones, ¿no? Solo que, bueno, las personas racializadas pues estamos en los puestos de descenso, ¿no? Uh-huh. Hay una persona en común a la que le he preguntado algo y no es Lucía, y te sorprenderá. Vaya. De cosas que para preguntarte, y hablando de los estereotipos que se suelen tener, por ejemplo, en Estados Unidos está el estereotipo de que a los negros les gusta el pollo y la sandía. Pero aquí hay una cuestión con la sandía. Bueno, con el pollo no sé si la habrá, pero con la sandía sé que la hay. Bueno. Y eso es un debate duro. Sí, bueno, a ver, yo he de decir que tengo una posición muy cerrada respecto a la supremacía del melón sobre la sandía. He de decirlo, lo confieso aquí delante. Todos los veranos, absolutamente todos los veranos saco este tema a colación y siempre se genera tremendo debate sobre ello. Pero yo lo voy como una vez en un post de Instagram, como era que decía, prefiero morir comiendo melón de pie que comiendo sandía de rodillas, ¿no? O algo así, ¿no? Algo así. Pues bueno, yo creo que eso resume todo. Y otra cosa que me han dicho de ti es sobre tus pantalones de bailar. Efectivamente. Bueno, tengo muchas ganas de patentarlos ya, porque creo que ya se está convirtiendo en una cosa seria. Yo hace como mucho tiempo, sí. No sé por qué decidí que hablar de que cuando salía a bailar, cuando esta noche voy a salir a bailar, decía, esta noche me pongo los pantalones de bailar, ¿no? Entonces, como sinónimo de que hoy iba a perrear hasta el suelo, ¿no? Esa era como la forma. Y es verdad que luego lo empecé a usar en las redes sociales y a la gente pues le gustaba muchísimo. Y me acuerdo con una cosa muy curiosa en la presentación del libro de Lucía, el de Hija del Camino en Matadero de Madrid, estaba la esposa de Pedro Sánchez. Y hubo un momento que hizo una mención Lucía a los pantalones de bailar, ¿no? Entonces ya en ese momento dije, bueno, a ver, vamos a ver, esto es un concepto que ha llegado incluso probablemente al presidente del gobierno. Posiblemente. Por lo tanto, si no lo patento, ¿no? Próximamente va a salir cualquier marca de estas, ¿no? Que se va a apropiar de este concepto mío y lo va a comercializar y yo voy a estar aquí en números rojos mientras esta gente se esté forrando a mi costa, ¿no? Por lo tanto, sí, en realidad es como una forma de decir que voy a salir a bailar hasta abajo, ¿no? Y a mí me encanta. Pero Barça, ¿tiene algo que necesita un pantalón para ser pantalón de bailar o simplemente el que bailes con él ya lo hace pantalón de bailar? Bueno, o sea, el que bailes con él ya lo hace pantalón de bailar, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con la actitud, ¿no? De que digas, sé bailar, no sé bailar, me da igual, yo lo voy a dar todo y ya está. A mí esa es la gente con la que me gusta salir, la gente que no se preocupa por, ay, es que no me gusta bailar o no sé bailar o lo que sea. No, yo es como, si tú sales, tú sal, haz lo que puedas. A mí eso es lo que a mí me gusta. Pero sí que es verdad, ¿no? Que entre los requerimientos, pues unos pantalones que sean cómodos, ¿no? Para bajar hasta el suelo, ¿no? O sea, yo fomento el perreo. Y aquí súper serio, fomento el perreo. Aquí fomentamos como gobierno, fomentamos el perreo. Yo fomento el perreo y evidentemente para eso pues necesitas pantalones cómodos. De hecho, cuando fui al concierto de Daddy Yankee, un gran ídolo mío, de referente, en Madrid, en el Within Center, aquel día estaba en casa y dije, a ver, voy al concierto de Daddy Yankee. Estamos hablando de 2 horas en las cuales van a sonar temazos, en las cuales voy a bailar todo. ¿Qué ropa me pongo? ¿No? Y dije, claro, mucha gente iba como un poco de gala, ¿no? Voy al concierto y tal. Yo dije, no. Y yo me puse pantalón corto, camiseta de NBA, zapatillas, o sea, como si fuera a salir a correr. Y fue la mejor decisión que pude tomar. O sea, fue lo más cómodo, o sea, me sentí tan bien que dije, esto en conciertos así lo tengo que repetir. Claro, porque es que en realidad haces ejercicio, tío. Hay conciertos que son una clase de CrossFit directamente. Sí, ¿no? Yo salgo con los cuádriceps doloridos, ¿no? Después de una noche así de estas intensas, yo salgo con los cuádriceps doloridos. Total. Me apetecía preguntar estas cosas porque te he dicho a alguien, oye, dime algo para no hablar solamente de racismo, que sí que vamos a hablar mucho, pero... Está bien. Me ha gustado estas menciones, ¿no? Me han gustado porque forman parte de mí también. Porque tú en tu grupo diario de moverte, de salir, todo el rollo, ¿es gente mayoritariamente racializada? ¿Hay gente blanca? ¿Es diverso? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que tengo como distintos grupos y bastante diversos, ¿no? Es cierto que desde que entré en todo lo que es el antirracismo, pues de hecho, yo tenía como déficit de personas racializadas con las que salía a lo largo de la universidad. La universidad, pues mis entornos evidentemente no había gente racializada, era todo gente blanca, pero pasaba súper bien.
Pero luego cuando entré en el antirracismo, pues ya los círculos se fueron ampliando, ¿no? De mucha más gente racializada. Y bueno, es cierto que cada grupo te aporta, ¿no? Como diferentes cosas. Evidentemente, el tema del baile, ¿no? Siempre ha sido una cosa muy, muy en el centro, ¿no? En los grupos de personas blancas habitualmente el baile no es algo que está en el centro. Lo que está en el centro suele ser el alcohol. Totalmente. Mientras que normalmente con los grupos de personas racializadas con los que yo salgo, el baile suele estar más en el centro de la música, ¿no? Por lo tanto, a mí, personalmente, que no tomo alcohol, me hace sentir más cómodo estos otros grupos, ¿no? En general. Luego, evidentemente, pues claro, también tengo grupos, ¿no? De personas blancas con los que bailo hasta el suelo, ¿no? Pero así, a grosso modo, sería un poco así. Es a nivel cultural lo de la no toma de alcohol, porque hay una cosa que cuando la escribes en el libro y hablas de que tu familia es musulmana y que tú has sido pues también criado en esta religión, hablas de que tengo la condición, o sea, de que tengo la condición de ser musulmán como una condición vital, porque va más allá de que tú creas o no creas, ¿no? Una vez que tú naces en una familia que lo es, genera una serie de pautas para la vida. Sí, claro, no deja de ser un estilo de vida, ¿no? El no tomar alcohol, el no comer cerdo, todas esas cosas, pues forman parte de tu vida y tienes que ir movilizando con ello. Imagínate, ¿no? Como una persona que no toma alcohol en la etapa universitaria, ¿no? Pues es un tema, ¿no? Porque de repente es como ir a los botellones, toda la socialización tiene que ver con el ir a tomar unas cañas, todo tiene el alcohol en el centro, ¿no? Entonces deja de importar que seas negro. Es como, ahora ya lo que importa de este pavo es alcohol o no alcohol. Es el que no bebe. Exactamente, yo era el que no bebía, al que le cargaban a veces cuidar a la gente que bebía mucho, hasta que dije, bueno, yo no voy a fastidiar mis noches porque haya gente que se pase con la bebida, que lo cuide otro, ¿no? Porque al principio era como, bueno, como tú no bebes, pues cuida, no sé qué. Y yo dije, no, se acabó. O sea, no puede ser que yo esté aquí tan tranquilo pasándomelo bien y de repente porque alguien se ha pasado con el alcohol tenga que ser yo el que se fastidia la noche. No voy a ser ya. Y dije, pum, hasta aquí. Y ya después eso ya se pasó, pero al principio me pasaba. Claro, porque no, es algo que no te has tampoco cuestionado. ¿Has probado el alcohol, me imagino? ¿No? Nunca. Ni te ha parecido ni has querido. No, la verdad es que no es algo en lo que ni siquiera ahora tenga la curiosidad. Ni siquiera. O sea que sí, y ya te digo que la sociedad española es algo complicado, mantener esta postura, pero ahí joder, aquí es muy difícil, todo se arregla con cañas y bueno, joder, mira en qué programa estás, claro, tío. Vengo al sentido de la birra, o sea, ni más ni menos, o sea, por lo tanto ya este programa a priori es hostil para mí, ¿no? Pero luego me lo he pasado bien, pero a priori es lo que te diría. Sí. No quiero terminar de hablar de esta conversación sin hablar un momento de regularización ya, porque es algo que estamos viviendo en este momento, porque estás muy activo en esa parte y porque quiero que nos des un poco tu visión de qué está sucediendo con el movimiento, cómo se está tomando y qué... Para mí es un movimiento que va a marcar un antes y un después en el antirracismo en España. Pienso que regularización ya está poniendo en el centro un debate que va mucho más allá de el dar papeles o no, sino que está poniendo la causa de los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos a tener una serie de condiciones de acceso a servicios públicos. Está humanizando a muchas personas que están siendo deshumanizadas sistemáticamente por este sistema, ¿no? Por un sistema racista. Y yo creo que el unirse en torno a este objetivo, que es conseguir las 500.000 firmas para una ILP, abre un debate, ¿no? Por desgracia, no significa que conseguir las 500.000 firmas vaya a derivar automáticamente en una regularización, pero ya el hecho de todo este camino que se va a recorrer, ¿no? Que va a hacer que mucha gente se conciencie, va a haber mucha gente que piense sobre ello, que se movilice, que ponga su cultura, su arte, su plataforma en redes sociales al servicio de esto, creo que va a sentar las bases para que esa regularización esté mucho más cerca, ¿no? Por eso yo me sumo tan alegremente y lo trato de apoyar, ¿no? Desde mi posición de periodista, de persona que tiene una altavoz, lo apoyo, ¿no? Porque sé que además estos pequeños cambios, ¿no? Que evidentemente no estamos acabando con el racismo estructural, pero esto va a permitir que la vida de muchas personas pueda mejorar, ¿no? Que no tengan que pasar más por las torturas de los trámites de extranjería, por todo eso, ¿no? Y solo eso ya va a merecer la pena, ¿no? Por lo tanto, ya que estamos aquí, ¿no? Aprovechar, ¿no? Que las personas mayores de 18 años con DNI español busquen, ¿no? El comité más cercano, está cada vez en más ciudades, más lugares en los que se pueda firmar, vayan y firmen, ¿no? Porque esa sola firma
va a permitir, ¿no?, que otras personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? Se estaba hablando de 500.000 firmas y por las alrededor de 500.000 firmas en situación irregular que están en España, ¿no? Una sola firma para mejorar la vida de otra persona, ¿no? Es un gesto muy pequeño que puede significar mucho. Totalmente. Además que lo que vemos es como, no sé, como que para cierta gente, y creo que bastante gente, la idea del migrante en España es como una especie de ser mitológico que tiene la capacidad de hacer dos cosas a la vez, que es robarte el trabajo. Eso es. Y no parar de pedir ayudas porque no trabajan. Efectivamente, el inmigrante de Schrödinger, ¿no? que lo hablaba aquí en el libro. Sí, efectivamente, es una de las cosas que tiene, ¿no? Ese racismo, ¿no? Con esos bulos, esas ideas, ¿no?, racistas que están en la sociedad, hay muchas veces incluso se contradicen, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, hay gente que puede sostener esas dos ideas en sus argumentaciones. Sí. Y considera que está todo bien, ¿no? Que todo es muy correcto, ¿no? Yo creo que esto además permite, ¿no?, centrar en el asunto, ¿no? De la regularización ya permite centrar el asunto, permite decir, bueno, aquí lo que estamos pidiendo, ¿no?, es que se permita, ¿no?, tener una documentación que luego pueda dar acceso al mercado laboral. Eso no significa, ¿no?, que se vaya a quitar el puesto a no sé quién o a no sé cuántas, sino que simplemente se dé la posibilidad de poder acceder al mercado laboral, que ya sabemos cómo es el mercado laboral, y luego el mercado laboral tiene otras reglas, otras normas, ¿no? Sabemos que luego a las personas, a las mujeres musulmanas con hijab les es muy complicado encontrar empleo porque ven su currículum y dicen ya fuera porque esto da mala imagen. A muchas personas negras o a personas, ¿no?, que se ve que hay un apellido extranjero, ya automáticamente se les dice que no, pero por lo menos ese escollo institucional se quita, ¿no? Y eso ya es muchísimo. Yo noto que hay una preocupación incluso desde las partes más progresistas a la hora de ver esto, de pensar que si viene una persona de otro país a trabajar aquí y el dinero que gana aquí parte lo manda a otro país, entonces no beneficia al Producto Interior Bruto. Ya, pero bueno, lo primero es que esa persona, por mucho dinero que mande allí, tiene que vivir aquí. O sea, esto es así. Va a tener que pagar un alquiler o una hipoteca aquí, va a tener que pagarse la comida, la vida aquí, ¿no? Por lo tanto, eso ya lo está haciendo, ¿no? Y otra cosa es que una persona española, pues tal vez ese dinero, esos, no sé, 200 euros, los utilice para tenerlos en el banco y esta persona lo que hace es ayudar a otros familiares, ¿no? Creo que eso, o sea, dentro de todos los argumentos, ¿no?, que por desgracia se sigue escuchando, pues es uno de los que más fácil se puede rebatir, ¿no? Porque es como, bueno, la persona, tu vida respecto a la vida de una persona migrante que manda dinero a su país probablemente no difiera en nada. Bueno, y además la otra que a mí me había gustado, que me dijo también una colega, es ¿cuánto te gastaste en el último viaje que hiciste al extranjero? Esa es buena pregunta. Claro, porque es el hecho de, si no te lo has gastado aquí, y claro, lo has ganado aquí. Es verdad. Si lo prorrateas en cuanto a pagas mensuales que alguien puede mandar a un país en un año, ¿es más o es menos? ¿Cuánto estás contribuyendo tú al Producto Interior Nacional de tu país? Es verdad, ¿no? Y además esa cosa curiosa, ¿no?, de que según quién de otro país gaste en un lugar está bien visto, pero según quién gaste en otro país está mal visto, ¿no? Pero mira, son cosas que uno no le había dado una vuelta. Estas mierdas. Pues tío, muchas gracias por haber venido aquí. Vamos a dejar también aquí abajo, decimos en la descripción del vídeo, un enlace para regularización ya, sí, que es más fácil darle clic que pronunciarlo y dejar ahí vuestra firmita. Y yo te dejo que despidas esto como tú quieras a la gente que nos está viendo aquí todo este rato. Llévate el micro contigo porque así para adelante, porque si no ahí le doy al micro para adelante. Que nada, que me sigáis en redes, que le demos caña al antirracismo, que tenemos mucho trabajo por construir una sociedad antirracista. Hasta luego, Peña.